buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una velada más a la última Filmoteca, el último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Pues muy buena gente, ya estamos aquí otra vez en un directo principal de la semana, como no, en nuestro canal de Twitch, para los que estéis en YouTube, la última Filmoteca, todo seguido, para vernos en vivo, ¿vale? Y pues hoy hemos elegido una obra especial. El otro día estuvimos otra vez con Pelotazo de los 90, Drácula de Bram Stoker, que fue además un capítulo pues bastante violento contra la película, dado que representaba todo el paradigma, como casi todas, de los pelotazos de los 90. Y hoy hemos venido con un autor que ya hemos traído anteriormente, lo trajimos cuando hablamos de El último refugio, y es Raoul Walsh. Y hoy vamos a estar comentando Perseguido, una obra de 1947 protagonizada por Robert Mitchum. Vamos a empezar como siempre con una breve sinopsis. Voy a empezar yo en este caso, si quieres, Agudo. Y vamos comentando, desgranando un poco, viendo la sinopsis y a partir de ahí comentamos. Sin tampoco extendernos mucho, yendo a los puntos concretos y explicando por qué esto es una obra maestra absoluta y un obrón de culto. Bien, pues la historia trata acerca de un personaje, es decir, que podríamos encuadrar en... Bueno, podríamos encuadrar todo el nudo de la trama en dos familias enfrentadas. Robert Mitchum es perteneciente a una de estas familias, la cual es masacrada desde el principio. Robert Mitchum conoce a sus padres, pero no tiene su recuerdo porque mueren cuando él es muy pequeño, ¿no? Y es adoptado por una familia que vive en un rancho de al lado con los que pasará su infancia y toda su vida, con los que se desarrollará como persona al final. A partir de esta trama surgen una serie de contingencias, ¿no? Existe una relación con la madre adoptiva, existe una relación también al final, con los hermanos, que se va desarrollando, va teniendo sus puntos tortuosos, etcétera. Nos cuenta un poco como la historia de este Robert Mitchum que vive torturado por su pasado, no sabe de dónde viene y por tanto no sabe a dónde va. Y sucede que existe el extraño fenómeno de que al final a Robert Mitchum siempre le persigue la muerte, digamos, ¿no? Desde ese capítulo que tuvo desde pequeño, del cual no conoce la naturaleza, siempre tiene problemas porque hay gente persiguiéndole que le acecha y quiere acabar con su vida, ¿no? Todo esto se resolverá mediante la narrativa fantástica de Raúl Walsh, tanto visual como a todos los niveles, y desembocará pues en el final de la trama, que no sé si contarlo, es decir, yo prefiero dejarlo al misterio y que ahora vayamos desgranando, desglosando y que vaya cayendo el tema por sí mismo. En cualquier caso, este es más o menos el argumento principal de la película. Un joven huérfano adoptado por una familia, de la cual más o menos se da a entender que era rival, entre comillas, desde el principio, y a partir de aquí se va desarrollando la trama. Nos cuenta un poco el decurso de la vida de Robert Mitchum, su retorno al pasado, dado que está hecho al final en el mismo formato, ¿no? Un poco que retorno al pasado por medio de analepsis y de vueltas a la realidad. Y así se irá desarrollando el film. Ahora hablaremos más en profundidad y veremos la tesis del maestro Agudo. Por favor, Agudo. Bueno, pues vamos tomando como testigo la magnífica sinopsis que has hecho, vaya. Pues resumiendo así, de un modo de un modo sintético, la obra es una obra maestra absoluta del cine, es una obra maestra desde mi criterio de primer orden. Es una obra lírica, con una profundidad dramática insondable, que además recorre los tiempos históricos de un modo muy depurado, dosificando en situaciones muy concretas, ¿no? La guerra entre España y Estados Unidos, ¿no? Es una obra tortuosa, muy bien estilizada, digéticamente apabullante. Es una obra magnífica, otra obra maestra de uno de los mejores cineastas que ha habido en la historia, Raúl Walsh. Un poeta romántico sui generis, claro, sui generis, de primer orden, de primer orden. Sí, 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 sí. Claro que Absolutamente. es un poeta sui generis, hay otros que no tienen esa capacidad, ¿no? De hilvanar o de construir un estilo propio, sino bueno, de hacer un trabajo riguroso medianamente, pero no imprimen ese sello característico. Las obras de Raúl Walsh siempre se ven. Es un romanticismo acotado, es un romanticismo depurado, es un romanticismo atravesado por el clasicismo, si se puede llamar así, el clasicismo hollywoodiense, que ya sabemos los términos clásicos que hay que tener cuidado, ¿no? Porque claro, el clásico en el cine, bueno. Entonces es un cineasta de primer calibre, es un maestro absoluto. Siempre el modo de construir las situaciones, los personajes, la dialéctica entre ellos, los momentos románticos, es un cineasta sentimental en el buen sentido y firme en sus convicciones, sus ideas. Además los antihéroes, ¿no? Los antihéroes que usan sus películas, la del último refugio, Humphrey Bogart,
o Junto hasta la muerte de Macrea. No son precisamente, no, vamos, el nuevo cineasta más opuesto vamos, al estatalismo. Ensalza figuras, no que ensalcen, sino humaniza figuras y las dota de una capacidad trágica que precisamente no están en complicidad copulativa, ¿no? Para con el Estado, sino son personajes, fíjate, ¿no? El atracador que constituye Humphrey Bogart, Marrea, etcétera. Y el perseguido, pues... Pasa un poco también en esta línea, en Perseguido, ¿no? Al final el personaje protagonista no es un héroe, es más bien un antihéroe. Perdón, a ver. Es más bien un antihéroe que así es tomado por el pueblo realmente, que luego le defiende por los hechos en la guerra, etcétera, por tal, pero bueno, eso lo iremos desgranando, pero sí. Me gusta estos personajes antiheroicos que al final acaban siendo heroicos en contraposición a la sociedad que les persigue, ¿no? Y que quiere acabar con ellos, por X o Y motivos. Justo, es eso, efectivamente. Es eso, es el... Siempre está atravesada, las grandes obras de Walsh están atravesadas por el fatalismo. No es un pesimismo, no es un fatalismo, un destino inevitable que puede tener una conclusión, ¿no? Una conclusión feliz, por así decirlo. La felicidad no supone alegría precisamente, sino también dolor y muerte, ¿no? Pero que al final uno puede realizar sus expectativas, o al menos la más importante, ¿no? La realización en este caso amorosa de los personajes, de los protagonistas. O puede desembocar en un fatalismo, pues, suicida, pero lírico y trágico, como en El último refugio, Juntos hasta la muerte, ¿no? Que además mueren cogidos de la mano. Y además en un énfasis depuradísimo y sin sobreexplicación y sin regodeo, ¿no? del propio suceso. Entonces, esta es una obra maestra de primer nivel, Perseguido, porque además, pues me recuerda mucho a Cumbre por las cosas. Fíjate, es un personaje que se introduce en una estructura de parentesco. Y usando la apariencia de una relación... es una apariencia de una relación ficcional de parentesco hasta el final, que es cuando se devela que no es apariencia y realmente se está develando que esta ficción de parentesco, en tanto que es adoptado, no es tal, no es en tanto tal, no viene de, sino está más involucrado precisamente, ¿no? Robert Mitchum con su madre, que se sabe quién es su madre realmente. Pero a partir de este juego de ficción y de apariencias es como empieza Raúl Walsh a dotar de profundidad trágica toda esta película. Fíjate, Carlos, la relación con la hermanastra o con la hermana adoptiva. Fíjate, es una relación, en cierto modo es un incesto. Cuando uno reconceptualiza la película visto, claro, haciendo todo el recorrido. Porque ambos son hijos de la misma madre, ¿no? Entonces, fíjate la perversidad, pero en el buen sentido, ¿no? La perversidad de la realidad, ¿no? De una realidad, pues eso, que parece engullir a un personaje como es Robert Mitchum, pero que sin embargo él permanece impasible siempre, mirando a la muerte y a todos los sucesos de frente y sin ningún tipo de histrionismo. Es absolutamente maestro. ¿Sabes qué pasa? Que también, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero Raúl Walsh es un maestro de la ambigüedad. Es decir, como podíamos ver en Retorno al pasado. En esto, es decir, con la ambigüedad está jugando todo el rato y es un elemento muy potente que introduce siempre bueno, no es un elemento, digamos un recurso del que se sirve para adulterar los elementos. Por ejemplo, cuando la moneda, que es muy icónica, ¿no? De la película, y ahora hablaremos de una frase que se ha hecho mucho eco, la de este rancho no es lo suficientemente grande para los dos, que se ha hecho mucho eco en la historia del cine, que de esta salía, que lo discutíamos hace poco. Pero bueno, volviendo a la ambigüedad, es un director, un cineasta que gusta mucho de jugar con esa ambigüedad, ¿no? Cuando juegan con la moneda, que no sabe, la tira la chica y no sabe si salió caro o cruz, está enamorada de uno, el otro es su hermano y el otro como su medio hermano, ¿no? Fíjate, dentro de todo el caos, meter la ambigüedad y además nunca saca la cara o la cruz. Tenía que ir uno, tenía que ir otro, nunca se sabrá. Lo mismo pasa con el estadio, es decir, ¿es su hija, son hermanos realmente, no? No se acaba de mencionar ni de aclarar del todo, puesto que su padre, es decir, el padre biológico de Robert Mitchum, antes se sobreentiende que tendría otra mujer, etcétera, y tenía más hermanos, por lo tanto, queda en esa ambigüedad sin solución. Pese a ser el más pequeño, entonces podría ser, pero nunca se resuelve y precisamente ahí radica la potencia. A mí lo que más me sorprende... Sí, termina, que te he cortado antes. Que es eso, macho, la ambigüedad, que es un tipo de ambigüedad distinta a la de Retorno al pasado, de Turner. Claro, Turner manejaba una ambigüedad que está relacionada siempre que se sublimaba en el final, como en El bebé de Rosemary o La semilla del diablo, que es una traducción bastante errónea porque desvela demasiado, ¿no? La película de Polanski. Claro, es un final ambiguo. En Retorno al pasado ya lo sabemos. Turner era un maestro en hacer, en siempre finalizar sus obras en una ambigüedad de las motivaciones del personaje, de las significaciones de la trama, de la significación poética general, por ejemplo, la mujer pantera. Claro, al final se ha enamorado de un mito de una mujer que es pantera, no se sabe, solo hay fuera de campo, solo hay extracciones. Fíjate, la mujer pantera puede hacer un poder absoluto, o puede hacer una película subyugante y lírica como es esa, ¿no? Raúl Walsh se maneja
se mueve en otra escala de ambigüedad en sus películas. Fíjate en el final del Último Refugio. Claro, la muerte, por un lado, la muerte libera. Y por otro lado, uno sigue viviendo en tanto que, aunque esté apresado, aunque su libertad esté apresado, tiene la posibilidad de escapar, ¿no? Ese es uno de los finales para Ida Lupina, porque ella sabía que, ¿no?, que iba a ir a la cárcel o sería procesada, ¿no? Ahí está esa ambigüedad maestra, la muerte como liberación y la posibilidad de escapar como liberación. La idea de libertad en Walsh, que es profundísima, macho. La idea, ¿no?, la libertad negativa, la positiva, todo macho. No, y Y aquí... esto, ¿qué pasa? No, no, Porque, sí, bueno, y aquí se ve reflejada igual esa idea de libertad, ¿no? En tanto que el personaje lo deja muy claro que se siente atado a su pasado porque no conoce su pasado y por lo tanto no puede proyectarse a su futuro. No puede dejar su pasado atado como si nada y quiere descubrir qué es lo que le persigue, porque además le persigue literal y figuradamente. Es decir, figuradamente tanto que siempre se acuerda, siempre tiene estas secuencias en su cabeza, ¿no? Y literalmente porque siempre hay alguien con intención de matarle por lo que ha ocurrido que él no conoce. Entonces es potentísima esa idea de libertad, de decir, de que uno no es libre si no conoce, ni está libre de su pasado, no es libre de actuar en el futuro si no conoce su pasado. Es fundamental esta idea. Y la vemos reflejada en Walsh tanto en esta película como en otras, que ya hemos hablado. El último refugio, que hablaremos de Juntos hasta la muerte, que es un remake, además, si cabe más brillante que el último refugio, se podría decir perfectamente. Y además, fíjate, hacerse remake a sí mismo, eso es de maestro. Pero bueno, como, sí, sí, justo Mojico. sí, Como sí, sí. Hiko Ozu. Entonces, yendo a lo que quería yo ir, a mí sobre lo que me ha sorprendido sobre todo de la... Ahora lo comentaremos, ya te lo comento a ti antes. Aparte de sus toques marcadamente expresionistas, porque los tiene, es decir, estos cuadros completamente barrocos con un montón de elementos, un montón de profundidad, pero sin embargo esa atención al detalle, parecen cuadros pictóricos en movimiento, parece una sucesión de cuadros pintados, es absolutamente asombroso. Y esto junto con un elemento en la narrativa, vamos, no un elemento, sino las características, la idiosincrasia propia de la narrativa de Walsh, que es no ser, es decir, es lo opuesto, digamos, o no lo radicalmente opuesto, pero sí es opuesto, por ejemplo, a lo que te hablaba de la continuidad, de esa invisibilidad del montaje que dijimos ya de Howard Hawks o de Frank Capra. Es opuesto dentro de que no es. Se puede considerar vanguardia en ese tipo de películas, aunque ya me has dicho tú que había otros cineastas que lo hacían, que lo comentamos también, Hathaway, etcétera. Pero es una mezcla de elementos absolutamente increíble. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, no podemos decir que esta película sea, por ejemplo, un western únicamente, porque también es cine negro, se ve involucrado el drama romántico, se ve involucrada la tragedia, se ve involucrado el terror psicológico, el terror a todos los niveles. Entonces es esto, es la calidad de los poetas que sabían hacer, de que habían pasado por el mudo, ya hablamos del mudo, que sabían hacer y que hacen pues obras artesanales y obras maestras tales como esta, macho. Justo. El melodrama, los toques cómicos, porque no, es una obra de comedia. Bueno, las grandes obras maestras, la mayoría tiene siempre toques cómicos, necesariamente. Claro, la tragicomedia de la vida. Porque luego nos han puesto de moda los dramones forzados, digo también hoy día, con pretensiones intelectualoides, y al final queda algo bastante burdo, impostado, claro. Otra cosa es buscar cierto manierismo, amaneramiento, y otra cosa ya es forzarlo de un modo que no queda, ¿no? Vamos, que queda lamentable. Esto es como un día que hablé de interiores de Woody Allen. Si el problema no es que tú quieres reflejar un mundo inerte, pero tienes que tener una poética viva. Ahí está, no puede haber, porque de lo contrario estarías cometiendo una impostura brutal. Y es lo que le sucede. Pero aún así una película que se deja ver, una película incluso está buena, ¿ver? Interesante, ¿no? Pero bueno, lo que llamo Raúl Wall, sí, es un auténtico maestro. Además, es un autor que, a diferencia de otros ya como el Hawks, es un cineasta, hombre, nació, fíjate, en 1887. O sea, un cineasta que ha tenido una tradición en la época histórica en la que ha nacido, contacto con los momentos expresionistas, etcétera. Es decir, esta película, ¿cuántos años la hizo? 60 años, sí, justo 60 años. Ya era un cineasta, para el momento ya era longevo, hasta 60 años, ¿no? Y claro, unos 60 años brillantes, pues fíjate. Además, una época en plena, vamos, en plena efervescencia, seguían en plena efervescencia, no solo fueron los años 20 y 30, sino también los 40, ¿no? Sobre todo los 40, un último refugio, junto hasta la muerte, la de murieron con las botas puestas. Además, yo tengo entendido que esta película. A ver, que esta película en concreto
no fue de hecho muy exitosa en el momento, pero es que luego uno la ve y se queda hechizado y dice, pero incluso puede ser perfectamente la mejor que ya me haya visto de Raúl Walsh, pero perfectamente y no estaría diciendo ninguna locura. Y en el momento, fíjate que estoy informando, me estoy buscando y parece que no fue particularmente un éxito, pero sea como fuere, vamos, una obra maestra de primer calibre. Y además, lo que tú has dicho, un poeta ya curtió con sus 60 años, macho, que se cree en el mudo, en el cine expresionista, etcétera. Y es que lo demuestra perfectamente. Es que hace una obra maestra, sin lugar a dudas, todos los niveles a los que se mueve la trama, ¿no? Esta relación tortuosa de las dos familias enfrentadas, que nos retrata un montón de veces a la literatura, ¿no? Romeo y Julieta, etcétera. Que de la que se genera una relación de amor, ¿no? En la que se. Fíjate además que tortuoso es el incesto, la idea del incesto en esta película, que el hermano en sí mismo también sufre de un encaprichamiento para con su hermana. No sabemos si es porque es su hermana biológica o porque está enamorado igualmente. Entonces va a cazar a este Michum que parece que todo el mundo quiere cazarle, todo el mundo quiere perseguirle, ¿no? Por la historia tortuosa que corre por sus venas directamente. Luego otro amante con el que está igual y siempre hay una mano negra detrás y todo esto es lo que tendrá que resolver pues Raúl Walsh y Robert Mitchum al final del film, que luego hablaremos del final. Pero vamos, que sea como fuere, la narrativa espectacular, es decir, no es, es decir, es sumamente. Vamos, yo encontré muchos tintes expresionistas, como digo, cuadros vivos, jugando con las profundidades, con los puntos de fuga, con las salidas de los personajes. Hay una secuencia espectacular en la que le dice a la madre que se va a ir a la guerra. Esa secuencia con el plano abstraído al final de la habitación, que sale Robert Mitchum por la puerta y se ve todo el pasillo. Bueno. Es que es una manera de narrar que muy pocos llegan, ¿eh? Muy pocos. Muy pocos, por no decir que casi ninguno. Aparte, lo que te he dicho, el toque que le da, que se note el montaje, que no sea un montaje invisible, ¿no? Que no sea un montaje en el que parece una narrativa perfecta pero fluida, continua, sino que más bien existen estos quiebres, estos cambios de plano, estos cortes, estos cambios abruptos de plano necesarios, además de estas transiciones que también nos retrotraen al, pues solo cuando hablábamos de clásico en general, ¿no? Y específicamente también cuando hablamos el otro día de Nosferatu, a los expresionistas. Entonces es que son tantos niveles. Robert Mitchum está a un nivel gigantesco. Yo no sé. Bueno, sea como fuere, claro, has dicho que Retorno al pasado es del mismo año. Entonces Robert Mitchum prácticamente, pues en estos momentos es una de las estrellas más consagradas de Hollywood, del viejo Hollywood, vaya. Sí, varios puntos. Lo que has dicho, el amor yo lo considero como un amor fraternal, claro, o sea, es el amor fraternal, no es un amor, pues eso, ¿no? Sí, Un es amor posesivo, sí, pero, fraternal, pero fraternal, por eso. muy posesivo, pero fraternal, no hay ninguna, no voy a decir deseo sexual, pues no se reduce a eso, pero no hay ninguna Claro, claro. pasión, Sí, sí. ninguna institución familiar, vaya. Pero es un amor fraternal, claro. Y luego está, bueno, y luego hay que añadir, claro, fíjate, luego se ha hablado, ¿no? El magnífico software con Ciudadano Kane, pero en el Hollywood de los 30, con todos los cambios que hubo, cineastas como Hux o William Wellman en esa época no llegaban a 40 años, es decir, eran cineastas muy jóvenes, o sea, fue una renovación también por la llegada del sonoro, etcétera, otro nuevo modo de concebir los estudios y las películas, encabezada por cineastas jóvenes, salvo Walsh, que Walsh sí era uno de los poetas más longevos del momento. Además, ya Griffith ya no hacía películas en los 30, muy pocas, creo que llegó a hacer una o dos, pero no, sí, unas cuantas, pero ya no era tan, ya había decaído muchísimo. Griffith desde los años 10 sobre todo, un auténtico maestro. No solo el nacimiento de una nación, sino intolerancia, por ejemplo, o lirios rotos, etcétera. Bueno, La conciencia vengadora, que es un obrón de culto de primer nivel, adapta a Edgar Allan Poe de un modo brillante. O sea, eso sí es puro clasicismo, además, bueno, de primer nivel. Pero bueno, lo que íbamos. El filme de Walsh, luego otra interpretación, bueno, otro uso magnífico, otra conceptualización sublime que hace, porque está muy bien conceptualizado, si no, no lo sacaríamos, ¿no? El buen arte, el buen hacer de Walsh, el papel que tienen los sueños como, ¿no? Como catalizadores de una realidad que se refracta, que está refractada, está quebrada, que siempre están ligados los sueños a los recuerdos rotos, a anhelos. En este caso son, fíjate, las espuelas, el brillo de las espuelas, Ujú. y a partir de ese brillo silban esa secuencia, y a partir de toda esta trama, cómo se va cerrando para llegar a la conclusión, vamos, vaya, es platónica la conclusión, ¿no? La conclusión platónica en virtud de la cual conocer no es sino recordar todo lo que sucede. Al final acaba recordando quién es realmente el que está luchando, quién es el de las espuelas, su padre, ¿no? Fíjate el recorrido que va haciendo. Y no es un jodún y debía buscar quién es mi padre. Es que hemos asistido a 1 hora 40, vamos, de una obra maestra de primer calibre, con una profundidad de significaciones, de aristas y de recodos, vamos, que no se pueden comentar en un directo. Sino, vamos, Fíjate, fíjate
que el otro día hablábamos. Es decir, esta película Sí, hace básicamente un recorrido por la vida de Robert Mitchum hasta que es prácticamente adulto, ¿no? Y el otro día hablábamos de la película esta de Boyhood Chapoide, ¿no? Que si tienen que coger al mismo actor para ver cómo ha ido cambiando su vida. Es decir, que más que una película, un documental, pero bueno, y además de dudoso interés, ¿no? Pero bueno, en fin. Sé cómo fuere este, en una hora Raúl Walsh en 1 hora 40 nos narra la historia de una vida, además de una vida tortuosa más no poder, con unos elementos potentísimos de drama, de amor, del melodrama, que es el paradigma del melodrama, porque finalmente luchan, es decir, la pareja que lucha contra el mal, no sé qué, es decir, contra lo que les separa, y al final el amor acaba triunfando, ¿no? Es decir, es un final, además, eh, que respecto a la última película que comentamos de Raúl Walsh, del último refugio, no acaba de modo fatalista, ¿no? Sino esperanzador. Entonces fíjate también la versatilidad y el cariz poético y la calidad poética de estos autores, que son capaces de hacer de todo, ¿no? Es decir, no es un autor meramente fatalista, tiene sus momentos, ¿no? Entonces eso. Y luego aparte, ¿qué quería comentar? Quería comentar acerca de, bueno, sí, es decir, aquí vemos muchas cosas que hemos comentado de otros clásicos como Hacks o etcétera, que es precisamente, o de William A. Wellman, que es precisamente el uso y desarrollo de los elementos de forma perfecta, de los detalles, de la autorreferencia, de estos elementos que son importantísimos en el film y sin embargo resultan detalles, como has dicho tú, las espuelas o puede ser el cuadro en la otra película, etcétera, que te cuentan un montón de películas, pero es que además un montón de la película, pero es que además la puesta en escena es brutal. Es decir, todos los elementos están perfectamente pensados. Es decir, por ejemplo, una escena dramática en la que le va a contar, con la que está Robert Mitchum, ¿no? Que ha sido su hermanastra, le va a contar a su madre, ¿no? Después de asesinar a su hermano, Robert Mitchum, le va a contar que se va a casar con él para destruirle desde dentro, ¿no? Cuando esté confiado, cuando esté enamorado de mí, lo voy a matar. Y lleva esta vela en el pecho, haciéndole el reflejo, lo otro, ese apagarse de la música, es todo, es todo. Lo tienen todo pensado, todo calculado y convierten una cosa como el arte casi en una ciencia exacta. Es que es acojonante. Es que el calado de esto, por ejemplo, luego ya por terminar de decir elementos que sorprenden, la oscuridad de los planos, el juego con los claroscuros, que nos retrató también a los expresionistas, los cuadros de esos vastos exteriores, de ese Robert Mitchum a caballo, mezclando el western con el negro, con el expresionismo, es acojonante, es una sinfonía, es una sinfonía. y de primer calibre. Además, cómo juegan Teresa Wright y Robert Mitchum, cómo juegan ficcionalmente. De nuevo, la ficción se vuelve a introducir. No parece que aquí la ficción solo introdujo ciertas películas psicoanalíticas, como La Luna de Bernardo Bertolucci, que tiene calidad, pero que, vamos, aparte que, ¿no? que se ha inventado el Mediterráneo en los 70 también. Ya no digo las postmodernas, yo hablo de buenas películas, incluso de los 70, ¿no? No. A ver, es que esta película lo demuestra cómo crean ellos mismos la estructura ficcional de cortejo y casamiento, es decir, la falsedad, ellos mismos saben toda esta estructura ficcional, pero que desvela una profundidad real, inabarcable, que están enamorados, pero por los tejemanejes dialécticos de la realidad, de los malentendidos, del fatalismo y de todo, pues claro, por un lado ella, en su falsa conciencia y también en su apego para con su hermano y todo lo que ha sucedido, pues, y con el amante, ¿no? Está quebrada, entonces le ama y le odia a la vez y tiene que hacer esta estructura ficcional para casarle, o sea, perdón, para casarse, o para casarse, ¿no? Para casarse y luego asesinarle. Y luego él, Robert Mitchum, ciertamente es consciente y sigue el juego, porque es consciente dentro de su impasibilidad, de su empaque, de su templanza, que siguiendo este juego de cortejo, fíjate, el cortejo como juego, el cortejo como en su falsa conciencia, pero en su conciencia real. Es decir, fíjate o sea, lo difícil que es llevar todo esto a buen puerto de un modo brillante como lo hace Raúl Walsh. Y es a partir de todo esto, por un lado el impasible asistiendo al juego, por otro lado ella creyendo que él está picando y todo lo que te digo, pues a partir de este choque realmente de ficciones es cuando se desvela la verdad y se sublima la tragedia, que es cuando a ella se le cae la pistola. Es decir, es el cierre perfecto. Es decir, es otro cierre dentro de otro cierre. Pero absolutamente brillante, pero brillante. Por no hablar de todo el simbolismo, de la profundidad de la significación tortuosa, trágica y ciertamente cínica y cómica, cuando, ¿no? Por ejemplo, en ciertas situaciones, cuando él, coño, la lleva a brazos y le dice, no, no me lleves a brazos, ¿no? El amante, ya se sabe que cuando nos casamos el marido lleva a brazos a la mujer, pero te lo puedes ahorrar. Claro, pues está en esta ficción, pero tortuosa. Es decir, una obra con una cantidad de aristas
que claro, no la puedo resumir ahora, tengo que decir rápidamente, a bote pronto, porque es que es sublime, se te ponen los pelos de punta. ¿Cómo es capaz de componer algo de un modo tan brillante, tan sublime, estilizando los cuadros al máximo? Claro, heredero del expresionismo alemán. Claro, el expresionismo alemán, pues en Estados Unidos se transforma, claro, también con la filosofía propia también de los autores y del sistema de estudios, etcétera. Claro, no es un expresionismo en su estricto en donde la realidad se deforma completamente con unos fines No, no. simbólicos o metafísicos como Nosferatu o Fausto, claro, o el gabinete de Héctor Caligari, que deforman hasta las ciudades. Las ciudades cobran vida, es decir, elementos inherentes cobran vida. O directamente, coño, de la mañana a la medianoche, hace el título pues, cafónico de Jaime Martin, directamente te pone banco pintarrajeado, un banco, y te pone un atrezo en la cámara, claro, es un artificio puro y duro, pero compuesto cinematográficamente. Y ves a un hombre con los dedos alargados, el pelo desenvuelto, lavazado completamente, tocando las monedas, es decir, ese ansia, esa avaricia, ¿no?, del dinero. Claro, esa deformación sublime de la realidad no existe, claro, está transformado en ese clasicismo hollywoodiense, etcétera. Claro, Claro. y con el estilo sui generis de Walsh, o sea, un poeta de primer nivel. De primer nivel. Claro, es que al final rescata elementos y formas de operar expresionistas, pero no podemos decir que sea un film esencialmente expresionista, es a lo que voy. Es decir, por ejemplo, recuerdan, pero además más elementos, además de la viveza de los objetos inertes, que también ya hemos hablado de ella y que existe en esta película, puesto que se dota a elementos, a meros objetos de una significación y además muchas veces guían la trama, ¿no? O sea, o guían una escena, por ejemplo, cuando hablamos de la caja de música, esta que cobra una importancia vital, ¿no? Cuando están cantando de pequeños esos tiempos de infancia felices, pese a todo lo que ha pasado, etcétera y todo, y cómo se marca el final de esta infancia y el inicio de los problemas, así como perdón, el inicio de la paz entre los hermanos un poco, ¿no? Cuando empiezan a ser todos una familia de nuevo, se inicia con la canción esta, todos felices dentro. Cuando se va a quebrar esta paz, igualmente se juntan a cantar antes de que suceda todo este lío que hay entre los dos hermanos que acabará en un asesinato y además en defensa propia de Robert Mitchum. Existe además este elemento, por ejemplo, esencialmente expresionista de juntar las caras cuando están cantando. Además, fíjate qué genialidad en la inserción de la música diegética en este sentido y de la partitura, macho. Es decir, justo cuando se va a desencadenar todo el fatalismo y va a haber una tragedia absoluta, los dos hermanos cantando a la vez en el mismo cuadro, las caras juntas prácticamente. Bueno, es fantástico. Eso es de una genialidad. Y además, cómo predice su propia película, cómo la va hilvanando, cómo va tejiendo cada elemento que es importante, cada detalle es importante en esta película, cada detalle. Y una película que te ves 4, 5, 6 veces y no lo has aprendido todo, como para encima contarlo, que es lo que decimos nosotros ahora. Es decir, contar esto es complicadísimo, se van rescatando elementos. Luego, por ejemplo, ¿de qué quería hablar también acerca de...? Ah, bueno, sí. Por ejemplo, en esta película hay un ejemplo de cómo sí utilizar la voz en off, en ese sentido, porque la voz en off no es una voz en off pura, además, digamos que incluso narcisista, que explica la película sin que nadie le haya preguntado, porque realmente nadie le ha preguntado, ¿no? Sino que surge de la voz del Robert Mitchum, escalonadamente, como bien indicas, contándole la historia a la chica con la que está, a su hermanastra, es decir, la mujer de la que está enamorado, etcétera. O sea que fíjate ya el punto de partida para las análisis y para contar la historia que potente es. No es una voz en off porque sí, es una voz en off que le va explicando la historia y rememorando tiempos que los han llevado hasta el momento. Es decir, que incluso esto es una declaración del film en sí mismo. Es decir, contar todo el pasado, volver a revivirlo para poder proyectarme en el futuro, que es el problema que tiene esencial de Robert Mitchum, que no puede repasar este pasado porque no lo conoce. Y en ese momento, cuando lo ha conocido, es cuando lo repasa y ya justo emprende la vida. Es que es un film perfecto. Una circularidad es un obrón de culto. Es un obrón de culto. Es un obrón de culto. Pero sí, además, claro, es una analepsis, un flashback continuo, pero no retoma de nuevo el presente, sino es una analepsis construida desde la objetividad, es decir, claro, desde el momento en que se quiebra el punto de vista, desde el momento en que se muestran situaciones en las que aparece Robert Mitchum, es decir, cómo él sabe los diálogos que mantiene su madre con uno de sus familiares, es decir, con el hermano de su padre, si era el hermano de su padre, bueno, el que pierde el brazo, ¿no? El antagonista, por así decirlo, claro. Es un narrador omnisciente, es un narrador objetivo, en cierto modo es un ardid, es una excusa, ¿no? Es una excusa esta voz en off y esta analepsis, pero no queda como un mero artificio estéticamente impecable o sublime, ¿no? Sino que está muy bien involucrado, insertado en la trama, en la significación, en la poética, claro, la arquitectura pura y dura.
es una catedral, pero gótica de primer orden, coño. O sea, es acojonante. ¿Qué iba a decir? Porque has contado mucho el evento y iba a citar más. Bueno, otro punto importante, claro, cuando ellos juegan, cuando establecen esa relación ficcional de cortejo, previamente, antes de enemistarse, por así decirlo, todo entrecomillado, porque no se enemista, ¿no? Antes de amarle y odiarle a la vez, claro, la relación amor-odio de nuevo, ¿no? Nos recuerda a los grandes como Hilda, todo esto, ¿no? Ella previamente le había dicho cómo le gustaría que se le cortejase, ¿no? Bueno, Sí, puedo sí. fumar, claro, cuando el hombre pedía permiso para fumar, ¿no? Etcétera. Y él lo hace realmente. O sea, él, claro, se involucra en ese juego, es decir, la complejidad del juego y de todo, macho. Y sin embargo, Luego, fíjate también el fatalismo inserto, que en el momento en el que lo hace, cae de que no está en su propia esencia y en que ellos ya se conocen y de que no está en la propia esencia de la relación y en la naturaleza de la relación hacerlo de nuevo, ¿no? Porque esto al final, es decir, cuando sucede es una pura impostura por parte de los dos, simplemente para cumplir, pues eso, para cumplirlo, para llenar huecos, para cumplir los requisitos previos, es una especie de, es decir, es como un ideal que una vez cumplido es una absoluta basura porque ellos ya se conocen y la naturaleza de su relación es completamente ya profunda. Es decir, no puedes pasar otra vez por esas frivolidades. Es decir, contra el capricho de la convención al final. Es que es así. no, no, justo. Ella no es capaz de asumir la contradicción hasta que ella se derrumba. Bueno, se derrumba, se sublima pasionalmente en esa escena, además en fuera de campo cuando tira la pistola. No hace falta que se haga un plano en donde se ve la pistola caer, sino solo el sonido. Aparte la partitura de nuevo, la partitura de la película es maravillosa, claro. Es una sinfonía, bueno, hereda toda la tradición musical europea, se nota. Creo que es más Steiner, creo recordar de nuevo, claro. Sí, 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 sí. Más Steiner, más Steiner se crió con Mahler, lo grande, macho. El romanticismo, lo romántico. Ahora estudia necesariamente el barroco, hasta la música medieval, probablemente necesario, porque es la base. No son los griegos, siempre ponen a los griegos. Cuando el racionalismo musical es en la época medieval, que otro mito, ¿no? El medievo como leyenda negra. Que cuando la música llegó a unas cotas, pues por eso surge Vivaldi, etcétera. Bueno, a lo que íbamos. Se sublima. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más relaciones? Muchos elementos. Bueno, el manejo de escalas de Raúl Walsh, saber cómo dilatar los cuadros, cortarlos en el momento preciso, coger la situación adecuada y no meter situaciones que no valen para nada o para rellenar. Walsh no es un, es decir, no me gusta la palabra, pero economiza la diégesis, pero no en un sentido, venga, sino la depura, claro, una buena obra de arte. Por ejemplo, la secuencia del baile, no están bailando durante 10 minutos, me da mía que no, cuando entra, ¿no? Después de matar al amante, que lo matan en defensa propia, además, como de hecho los asientos que comete Robert Mitchum es en defensa propia, en fin. Y bueno, luego el uso que hace Raoul Walsh de los exteriores, además la dialéctica, ¿no? Esa casa derruida, destruida, esa casa de la infancia, ¿no? Donde luchó su padre, metían un paraje desolado, desértico, en una zona de Nuevo México, Arizona, esta zona, ¿no? Creo en Nuevo México, sí, en Nuevo México. Pero digo, no, es que en esa época no sé, el estado de Nuevo México existía. Bueno, en Nuevo México, Sí, es ¿no? Nuevo México, sí. Entre desértica, con esos páramos. Fíjate la dialéctica entre la casa y el paisaje, o sea, es absolutamente brillante, absolutamente brillante. Y Además, luego... luego algo importantísimo y algo interesantísimo es ver precisamente todo esto que hemos dicho, todos estos elementos expresionistas, en un cinetismo como el de Raúl Walsh, que además el cinetismo y el ritmo es propio de su depuración. Es decir, como depura elementos, depura duraciones de planos porque no son necesarias y para envolverte bien en una película, es decir, lo que hace un buen cineasta, no acelera, pero esta depuración, y no en elementos, sino en la narración, es decir, lo que no es necesario para narrar no se mete. Lo que sea para recrearse o lo que sea para hacer más rimbombante o pomposa una escena no se mete. Se mete es decir, quiere hacer la narración perfecta que envuelva a todo. Entonces, claro, corta los elementos, es decir, las duraciones de plano de más o algún elemento, es decir, es absolutamente contrario al barroco, pese a que haya muchos elementos y atención al detalle, es lo opuesto en ese sentido. Y entonces, pues eso, esa depuración le lleva a un cinetismo que además ejercitando los elementos, ejercitando las técnicas de este expresionismo junto con el cine clásico, todo su conocimiento del mudo, etcétera, pues consigue un ritmo perfecto, es decir, a partir de la depuración para hacer una obra maestra, joder. Sí que no se puede hacer más con menos en ese sentido. Es decir, una narración tan grande, tan majestuosa, con menos minutos. Es que eso, además lo de podría haber hecho perfectamente esta obra de 2 horas y media, porque entra bien, es una obra que entra bien y que no quieres que se acabe por lo tortuoso. Podría haberse metido, por ejemplo, explicar quién era su familia, que si estaban enfrentados, que si no sé qué, y sin embargo no hace falta, no se recrea en eso, nunca sale a qué se dedicaba el padre de Mitchum, ni se pretende saber ni por qué este enfrentamiento, ni cómo se conocieron, que podrían haberlo metido y alargado la película, y a lo mejor pues incluso eso.
Pero no hace falta. Es decir, se quita todo lo indispensable del medio, solo quiere narrar una obra perfectamente con todo lo tortuosa posible. Bueno, es que tiene tantas capas y tantos niveles que podemos estar hablando 80 horas. Y es que es lo que decimos siempre. Podemos darle Totalmente. Y pozos. luego también, y luego total, dentro, ¿no? De cómo extrae la profundidad del significacional de las situaciones, es decir, construye buenas situaciones, por ejemplo, ¿no? El papel que tiene los resquemores entre los personajes en relación o por culpa de la infancia. En la primera secuencia cuando se pelean a puñetazos. O sea, fíjate, ya a partir de ahí sabes que hay una relación que puede estar mellada por todo esto, ¿no? Y esta depuración de la vieja sin la situación, en esa capacidad de tener contrapuntos, coda, etcétera, a mí me recuerda al mejor Wyler, el Wyler de Cumbre Borrascosas, por ejemplo, que es capaz de hacer todo este desarrollo histórico. Histórico ya no en el sentido de historia objetiva, sino de historia intersubjetiva, personal, de los propios personajes, de su estructura de parentesco, porque él dosifica y concreta muy bien toda la situación en Cumbre Borrascosas, para enarbolar una tragedia de primer nivel. De hecho, el libro, ya lo he dicho, lo corta por la mitad. Claro, sí, eso es una obra cinematográfica, es decir, se basa en la calidad del medio expresivo que se está usando, no del grado de adaptabilidad para con la novela. La novela es una obra maestra también, es muy tortuosa, es una novela violenta además. Y Waller no lo que hace es cortar por la mitad del libro para sublimar, vamos, para construir una obra maestra absoluta. Entonces, siempre como yo me vi antes Cumbre Borrascosas que Perseguido, pues siempre cada vez que me veo Perseguido me recuerda a Cumbre Borrascosas. Además, como Cumbre Borrascosas del 39 y Perseguido del 47, pues perfecto, además. Por cuestión de historia, ¿no? De historia objetiva, pues perfecto. Sí, 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 sí. Entonces, pues eso, el manejo de escala de los cuadros, el valor simbólico y dramático y estilístico del blanco y negro, de la sombra, de los claroscuros. No meter iluminación para entretener, ¿no? Aquí, bueno, meto así esta iluminación, bueno, hoy día, ¿no? Esa desatención absoluta de los detalles, de la imagen horizontal, es decir, de la intensidad de la imagen, en donde el fondo no se construye para solapar, o mejor dicho, para paliar un horror vacui, sino está en dialéctica, lo que está desenfocado con lo que se está advirtiendo, con el centro, en donde el ojo de la cámara te está diciendo tienes que centrarte en la atención aquí, sí, pero el fondo es indispensable. Si tú quitas el fondo, pierde sentido. Se puede hacer un experimento en base a eso, ¿no? Es decir, esa imagen horizontal de pura perfecta, propio de los grandes maestros, ¿no? Y ya está. Y eso es un modo de hacer cine, por ejemplo, me acordaba de la última película de Lina Aki, de las últimas películas del 70, Machibuse, que es un cabrón de culto. Claro, es ya de los últimos grandes poetas que estaban usando esa intensidad de la imagen horizontal, porque estaba empezando a ser sustituida ya por la entropía, por el caos, ¿no? Por la logorrea, ya después, a partir de los años 60, empieza todo este rollo. Entonces, Walsh, pues otro puñetero maestro de primer nivel, de primer orden. Fíjate cuando es héroe de guerra, ¿no? Fíjate que depuración, no hace falta mostrar todos los bombazos que hay en la guerra, estar 10 minutos, 15 minutos, mostrando cómo luchan. Así que no es lo relevante. Depuro porque no es lo que me interesa. Es una coda importante, pero no puedo hacer hincapié porque al final hago todo el rato grandes momentos, grandes situaciones. Pero un momento, tanta grande situación, pero va a algún puerto. Porque si es por ir, van a grandes situaciones, haces una ópera, pero claro, ¿qué le pasa a las óperas? Que tanto rato con grandes momentos grandilocuentes. Un espectáculo burgués. Y tiene esa concentración, esa densidad. La densidad que lo tiene la música sinfónica, claro, los momentos de contrapunto, las codas, lo que no tiene que estar en primer plano está en segundo plano y luego Silvani se pone en primer plano. O sea, una complejidad esta película, pero joder, qué obra maestra. Yo me la he visto a veces que la disfruto y muchas veces me pongo secuencias, como la tengo por ahí, pues me pongo secuencias, si tengo 10 minutos, porque es tan brillante, es tan sublime. O sea, además se compone con tanta delicadeza, tanta inteligencia, tanta sutileza, y bueno, se te ponen los pelos de punta. Y además, fíjate, macho, es decir, ya por sacar la comparación sempiterna, macho, que Perseguido, lo he estado buscando antes en Video Affinity, tiene un 7,2, macho, y la que te has visto hoy de Eduardo Manos Tijeras, ¿cuánto tiene, macho? 7,8. Es que se ve eterno. No Es me que hables, no me hables. sí, sí, Es la destrucción de todo. una fábula y además, sí, sí, no es Es al nivel. la apología más ñoña, sensiblera, cursi, kitsch y ridícula, ¿m? De la estupidez postmoderna. Es que, vamos a ver, si uno quiere hacer una comedia negra, una parodia, puede quedar mal o bien, pero bueno, no te involucra a esta distancia, lo miras cínicamente, pero es que aquí es una apología ñoña, sensibilidad y cursi. O sea, es un pseudo romanticismo postmoderno infame, infame, infame. Es el preludio, pues, de las tonterías que de Harry Potter. Joder, prefiero hasta verme Harry Potter. O no sé, macho, que también es muy mala, pero yo qué sé, digo, claro, estoy tan violentado hoy que digo, prefiero hasta verme. No, prefiero verme, coño, Marido y Mujeres, no tendrá ninguna composición, será una chapuza, pero un drama adulto. Aunque esté posmodernizada hasta la sece y tenga una concepción nula del encuadre, del montaje y del medio expresivo que está usando, ¿no? Pero
joder, es que esto es el paradigma de la vacuidad. Y Sí, además, la apología misma de la vacuidad posmoderna. Un absoluto desastre, un absoluto, pero muy mala, muy mala, muy mala. Prefiero verme Drácula de Bram Stoker, que es floja, mala, mala floja, pero no llega a este nivel de estupidez de vacuidad, es acojonante, macho. Bueno, o Matrix, prefiero verme Matrix, por lo menos Matrix tiene, pues eso, lo como habla, tiene una calidad superior, tiene algo, aunque sea mala. Pero es que esto es la apología de la nada, del mundo, pues, para entretener, macho. Bueno, y pues eso es. claro, uno se acuerda de Dora más tijera y lo recuerda como la comparación, y la he pensado yo, pero no le iba a decir, pero me gusta que la haya dicho, macho. Con Perseguido y ya dice, vale, ahora sí, macho, ahora sí. O si quiere alguien ver una obra contemporánea, lo he dicho muchas veces, Hanabi Flores de Fuego, de Takeshi Kitano, o de que una obra rigurosa. Le falta esa inteligencia expresiva, esa sutileza abstracta propia de los maestros, pero hace una obra muy, muy, muy sólida, como Brother. La decadencia de un imperio de la droga en Los Ángeles de los 2000 está bien la película, coño. De una obra sólida. No, no, sí, sí. Bueno, Sí, ya. era simplemente para volver a constatar otra vez el barómetro de la posmodernidad, que es Video Affinity. Es que fíjate, es que ya es un puto insulto y un sacrilegio a la inteligencia de cualquiera, macho, el poner más nota media. Fíjate, así se ve cómo está la gente, macho. Así se ve, simplemente. Bueno, Sí, no, no, como... podría achacarse a lo mejor a que la obra no fue la más conocida de Walsh, pero vamos, que le pasa lo mismo al Último Refugio, le pasa lo mismo a todas, o sea que... Sí, no, y luego hay grandes clásicos como hablado sobrevalorado, El Gran Dictador de Chaplin, una buena película, pero no es ninguna obra maestra ni de coña. Chaplin tiene mejor La Quimera del Oro, vamos, brillante. Esa escena mítica cuando se come el zapato en Alaska, que no tiene ni un duro el pobre, ¿no? O la de Luces de la Ciudad, joder. Hay tiempos modernos, pero El Gran Dictador la ponen como obra maestra absoluta, pero por la época histórica, por la ideología que enarbola y porque es el imperio frente a los malos malísimos. La Segunda Guerra Mundial, lo que ya sabemos todo. Pues está upa, pero vamos, que no. Bueno, pues eso, que me voy del tema, macho. ¿Qué iba a decir? Bueno, luego Los Olvidados de Buñuel la ponen como... Es un peliculón, pero tampoco es una obra maestra, etcétera. Pero es una obra muy sólida, muy brillante también. No, sí, yo te iba a decir Bueno, al final la sutileza y la forma de depurar de Raúl Walsh. Es que eso es imposible hoy en día. Es imposible porque nadie. Claro, es denso, pero a la vez tranquilo, vivo cuando tiene que ser, o sea, vivo siempre, pero digo, violento y climático cuando tiene que serlo, y cuando no sabe mantener muy bien la depuración, muy bien el rigor y muy bien el interés y la vivacidad, la expresividad de todo, y que cada cuadro, aunque sea distendido, te llame la atención. Si es que es lo difícil de ser cineasta, lo fácil es colocar 4 clímax y ganarlos un poco, pim pam pum, meterle música electrónica y tienes un pelotazo. Sí que es facilísimo. De hecho, esto sí, me, sí. esto me recuerda una entrevista que me veía yo el otro día de cuando Buñuel se fue a hacer ahí obras comerciales a Madrid, que dijo que las empezó a producir, pero decía que no pusiesen su nombre. No sé si ya hemos contado la historia, pero sí, es interesante. Pues eso, es lo mismo de siempre. Es decir, fíjate que al final, para hacer los clímax, Raúl Walsh no se recrea en ningún sentimentalismo nunca. Es decir, cuando se van a escapar, nadie cree que se vayan a escapar, ¿no? El final de la historia se cree que van a matar a Robert Mitchum, lo van a justiciar, lo van a ahorcar y a tomar por culo. Y sin embargo, ¿cómo se resuelve? No es con un tiroteo de la hostia, ni con Robert Mitchum escapando y por las montañas persiguiendo, disparándose todo el rato. Saca a la madre, es decir, que no había luchado por su matrimonio tortuoso anterior, porque habían matado a su examante, que era el padre de Robert Mitchum, y cansada de esta situación, para quebrar ya de una vez el suceder, coge, saca la escopeta, pum, mete un tiro, mata al líder, el resto dejan de seguirle, y Robert Mitchum se va con la mujer suya, Los que mejores es la tiros que hija yo he de la visto. otra. No, y además es que fíjate, que es la hija de la otra, y se duda de si son hermanos verdaderamente, pero se van igual. O sea, fíjate, es que los niveles de complejidad del amor, de las situaciones tortuosas, de a ver si acogen una casa, te enamoras de tu hermanastra, que luego resulta ser tu hermana o no, ni lo sabes. Todo enarbolado con esta persecución. Sí, es que es una obra maestra, así que ya no hay casi más que decir. A lo mejor se puede achacar una especie de sobreexplicación de Teresa Wright a la madre en el clima, ¿no? Le dice, pues eso, que estaba enamorada realmente, estaba negando el amor que tenía, ¿no? Como ella misma, claro, en esa dialéctica. Pero bueno, al final, dentro de toda la obra maestra, no queda mal, no queda mal. No es un elemento disruptor que la No. jorobe. Hay películas que se joroban por estos elementos, ¿no? Por ejemplo, a mí me decepcionó, luego la considero una obra maestra, El Testamento de Dr. Mabuse, porque esa abstracción magnífica al final tenía esos reduccionismos mundanistas de una trama criminal, ¿no? Del imperio del crimen, pero al final, bueno, no acaba siendo una obra maestra porque, joder, por el nivel que tiene, sin perjuicio de ciertos fallos técnicos, por ejemplo, solo uno, cuando se ve el mocho del sonido, la sombra del mocho, a veces pasa en muchas películas. En una que me vi del Renoir pasa, pero bueno, eso es un elemento, otra cosa que saca todo el rato, que sea una chapuza, pero si es una obra maestra, esos elementos no pasan, ¿no lo ves?
sea una película postmoderna o no postmoderna. Eso no es un elemento que yo critico. Otra cosa es como usted, el tipo de error. ¿Qué iba a decir más, macho? Voy a pensar No sé en si. lo que iba a decir. Es que, pues es un poeta depuradísimo, de los que ya no quedan. Recomendadísima esta película, como tantas otras que hemos recomendado ya. Ah, sí. Sí, No, y luego igual como cineasta luego ha tenido drama y sátiras políticas, pero en donde tampoco se involucra, bueno, y ahí radica su potencia, no se involucra de un modo partidista, por ejemplo la de Un león en las calles. Claro que era un personaje interpretado por el magnífico Jake Carney, en donde, claro, no es directamente yo no digo partido político, digo partidista en ese sentido. No hay un maniqueísmo burdo en donde es una revista que no tiene compasión y que al final acaba todo yendo a su contra, sino que tiene muchísimos matices. Es decir, toda la obra de Walsh tiene una cantidad de matices brutales, ¿no? Hay películas suyas simplonas y vulgares. Mira, la última que me vi suya, magnífica, la recomiendo, La Pasión Ciega. Humphrey Bogart, Ida Lupino, Anne Sheridan y Joe Raft. Bueno, claro, me la vi una vez, me la he visto ya 2 veces, el mismo mes, este mes. La segunda vez que me la vi es una obra brillante, de nuevo, con una cantidad de matices, los toques cómicos, trágicos, cómo se va hilvanando además de un modo depurado la tragedia. Y no es una tragedia, además, no construye, él no quiero en esa película construir una tragedia, sino fíjate, la recomiendo, no digo nada más, es un peliculón de primer orden. Están todos sus elementos, el manejo de la diégesis perfecto, su estilo, la profundidad dramática, los toques cómicos, todo muy bien construido, macho, y cómo se van volviendo y tramas que parecían secundarias se van incorporando hasta que se van centralizando y van cobrando más aristas, es decir, son obras que hay que verlas una y otra vez. Yo muchas veces cuando una obra no me cuadra me la vuelvo a ver de nuevo. Digo, hay algo que no me cuadra, que verla de nuevo. Pues eso, un cineasta de primer nivel, y perseguido lo hace como, por ejemplo, otra secuencia, otro punto importante del Walsh. Ya no de elementos poéticos porque los hemos desgranado, lo demás luego queda para escritos ¿no? en el blog, etcétera, sí, para sí, sí. libros, lo que sea. Más secuencias. A ver, vamos acá la guerra de Corea. Bueno, lo que habla antes de la introducción en la estructura de parentesco, esto es importante y fíjate, no representa una familia burguesa, es una familia que tiene una granja, es decir, también es importante, tu punto Walsh, ¿no? Es En que la obra importante. otro Y de ahí las punto. maneras también. Otro punto que habla también de la depuración y de la maestría de Walsh es precisamente establecer digamos que lo que tira de la trama, de la importancia de la trama y lo que uno quiere resolver al final, es que es lo que ya he hablado, pero repetirlo Sí. no queda de más porque es un puntazo. Lo que guía la trama hacia adelante, hacia su conclusión, hacia su desarrollo, es precisamente el apellido de Robert Mitchum en la película, que es Rand. Es decir, uno se pregunta quién es la familia Rand, por qué la han matado, de dónde vendrán, quiénes serán unos forajidos, lo otro será una pelea dinástica entre las familias, será contrabando, será líos tal. Y nunca se llega a explicar el motivo de. Vamos, es decir, se explica el motivo por el cual es perseguido, pero no se habla nunca de la familia ni de tal, que se podría haber, igual que lo de la guerra, se podría haber explayado otra media hora contando esto, aunque da igual. Cuando asciende en el casino, cuando ¿Eh? compra las acciones en el casino, cuando gana dinero en el casino, tampoco muestra cómo asciende. Bueno, Claro, cosas claro. se te pondrían colorines chillones, música extradiegética, voces Sobor- en off, sobornando a todo el mundo. matones histriónico y ridículo. Es decir, no, aquí no de pura. Se nota que ha ascendido, fíjate, y no hay un manicomio burdo en donde el pueblo, todos unos paletos conspiran contra él, son malos, malísimos, ¿no? Como esta película que habré que comentarla porque, joder, un pelotazo, la herencia del viento del 60. Porque, joder, el maniqueísmo burdo y cientificista que ejerce, macho, de un pueblo paleto fanático supersticioso frente al cientificismo, bueno, ante el científico ilustrado darwinista, que, bueno, o sea, vamos a ver, macho. Una película maniquea más no poder, macho. Aquí no, claro, esto es lo opuesto realmente, fíjate. Esa relación no son camaradas, pero esa relación interesante de negocios seria, una relación seria. Y luego los recorridos por el casino, brillante, qué brillante cada secuencia, todo. El modo de asesinar, ¿no? Al segundo, al amante, o al prometido, mejor dicho, ¿no? Al prometido de ella. Y siempre le intentan asesinar, esto es un punto importante, por la espalda, de un modo traicionero, miserable. Nunca se enfrentan a la cara, como deberían ser los duelos en el oeste, siempre por detrás. Es decir, es un personaje noble, es un personaje con principio y coherente, no es un miserable. Sin embargo, los demás, por odio o incitados por terceros, acaban actuando de un modo execrable y lamentable. Que sí, Como que sí. se actúa hoy día y ya sabes. De hecho, a partir de un diálogo esto se aclara. Dice, yo siempre quería hacer el bien, ¿no? Y siempre quería llevar una buena vida, una vida tranquila, pero el mal, es decir, el mal que hay dentro de mí me persigue.
Y ya no Y fíjate, solo... no tiene rencor, ¿eh? Ni contra ella ni contra... Y no pretende a ella sobreexplicarle, claro, muchas de la película dice, joder, dile la verdad. No, claro, porque él sabe no se puede luchar contra esa pasión, esa dialéctica de amor y odio. Él tiene en el fondo la idea muy clara, de ahí que se involucre en el juego ficcional. Fíjate la impasibilidad de Robert Mitchum, que es diferente a la de Bogart en la obra. Claro, uno anhela que dé la explicación, que le Que dé la sí, que sí, explicación, que pero sí. claro, por otra la piensa ahí. Si es que es inevitable. Aparte, es una construcción poética abstracta en ese sentido. ¿Por qué no da explicaciones? Claro, porque esto no es la vida real. Estás trayendo algo muy importante, que es esa dialéctica de amor-odio y que él, en el juego ficcional prefiere resolverla de ese modo. Y Joder, la, macho. y la Me jode, verosimilitud es macho. que se guarda de la sobreexplicación de estos elementos que luego le da pie, además de a mantener la tensión, a llevar la historia por donde él quiere. Es que es Sí, acojonante. Es claro. decir, es una inteligencia brutal. O sea, hacer una obra maestra, además, va por el camino que tú quieres. Que mejor imposible. Una película de los 90. Y Interesante. además lo que hablábamos Eso. de Hitchcock, la verosimilitud, dice la verosimilitud para el que la quiera, dice esto es cine. Pues eso, es decir, ¿qué coño le va a ir a contar? Nada, nada. Asume que hay odio y amor en el mundo y que no puede evitarse de que le persigan y que aunque se entere de que fuera, de que le ha matado porque le quería matar a él, es decir, qué más da. Es decir, lo admite el jurado, lo otro, pero yo no tengo que sobreexplicarme. Es decir, si sea de esa manera o de otra lo he matado, punto. Claro. Además, el juicio, el juzgado la suelve. Y claro, él por eso no da sobre explicación. Estoy absuelto. Y sin embargo, ella sigue. Sí, fíjate cuando le azota con el látigo en la cara. Él impasible, macho. Siempre, siempre. Es acojonante. Otra cosa muy distinta es pretender ser verosímil, Fini Operis en la película, ¿no? Como basada en hechos reales. Muy bien, te está basando y de repente un gazapo histórico. Pues no. Porque ahí tú estás pretendiendo. Claro, estás pretendiendo. Es una impostura total. Aquí Drácula Bram Stoker. Bueno, eso se puede perdonar porque el título, o sea, Drácula Bram Stoker. Yo no digo, o sea, no es, ¿cómo decirlo? No es algo peyorativo en mi crítica, ¿no? No lo considero como un aliciente para una crítica mala, una crítica mala del filme, el hecho de que ella pretenda erigirse como la más fidedigna a la hora de Bram Stoker. Eso es otra cuestión. O sea, no. Pero otra cosa muy distinta es que dentro de la propia estructura poética de la película digan, va a ser una obra verosímil, y se nota, pum, 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 y de repente empieza a meter gazapo y cosas que no tienen ningún sentido, y dices, ahí no, porque es una impostura y la impostura la justa, macho, que aquí nos conocemos las caras. Que sí, Esto es que como sí. una obra que me vi ayer de Renoir, que me esperaba un obrón de culto, macho, mira que me costó buscarla, un obrón de culto y al final no. Es una obra viva de los años 30, la noche de la encrucijada, que además se basa en la obra de George Simenon. Esa obra me la he leído buenísima, una obra negra, de intriga muy buena. Y digo, joder, claro, es una obra viva, pero le falta toda la intensidad y la densidad propia que exige la propia poética de la película. Porque basándose en los elementos que tiene, la novela que se está basando, no en que sea fidedigno, sino en los elementos, hace una obra final torpe de la bazada. No se marca un Howard Haas, macho. Entonces, se cae una obra interesante. El problema es la disrupción entre forma y contenido. Dicho así de un modo muy, muy rápido. Se quiebra, se rompe, hay un hueco, hay un vacío, no saben conciliarse. Haces una obra viva, bien, pero claro, si pretende hilvanar una trama, al modo, no voy a decir de Joduni, pero una trama criminal, tiene que tener un tipo de fluidez para lo que estás concretando, pero sin embargo, si empieza a haber quiebres que no tiene que haber, silencios y vacíos torpes que no, o actuaciones que se van, porque pasa de las actuaciones del cine mudo a unas actuaciones autistas de repente en esta película, digo, no puede ser. Él lo ha puesto a Paul Mooney en Scarface. Es decir, el problema de lo que hemos hablado de la impostura. Tienes que ajustarte acorde a lo que estás representando. No puedes de repente, en cierto momento, cortar así a bote pronto, gratuitamente, y empezar, porque la película se empieza a caer. Claro. Y es eso. No, no, sí, sí, efectivamente. Luego también el mencionar una mención especial a Teresa Wright y a Robert Mitchum, que ya lo hemos dicho, pero que hacen actuaciones soberbias. Teresa Wright está magnífica y Robert Mitchum un papel muy sucinto al final, es decir, un papel de cínico impasible y además es eso precisamente para lo que se quería Robert Mitchum, para estos hombres melancólicos, fatalistas, de mirada triste, ¿no? De distanciados siempre de todo el mundo, ¿no? Por una vida perra, por una vida jodida que han vivido, que al final es un poco la historia de Robert Mitchum también, que hay que contar que vagabundeó, luego empezó a trabajar un poco de extra ahí porque le pagaban ahí en Hollywood, y extra para los western, precisamente, montando a caballo, que eso se ve reflejado en esta película, en la filmación de los exteriores y de los viajes, cómo va y cómo viene Robert Mitchum ahí en los... Pues en los grandes planos, ¿no? Toda la separación que existe, todo el plano, todas las montañas, todo el desierto, cómo se aleja, macho, esa abstracción en los grandes generales, etcétera. Es acojonante, es soberbia. Y las actuaciones no dan ni man. Bueno, Teresa Wright está muy bien, porque tiene un papel más
Pero Robert Mitchum es que no se tiene que mover de ahí, precisamente por eso fue elegido para esta película y todo, ¿no? Tiene que ser un cínico de mirada triste, que es lo que ha sido, y no se sale de ahí, que muchas veces también la cualidad del actor es eso, no salirse o no sobrepasarse de lo que tiene que hacer, punto. Lo decía Hitchcock, lo decía todo el mundo, macho. La madre brillante. El hermano es correcto, pero la madre brillante, el papel de la Sí, madre, es la tía, brillante. que Robert Mitchum, claro, su familia pasó penuria, le llegó la Gran Depresión y él se buscó la vida. Tuvo su tejemanejes, se hizo a sí mismo, entonces por eso. Sí. Joder, ¿qué iba a decir, coño? Que son tantos elementos, macho. No, eso pues estábamos hablando de No los sé. actores, Robert Mitchum y luego pues eso, un actor importantísimo que en esta época si viniera conocido ya se consagra, ¿no? Con estos dos pedazos de brones en este mismo año, macho. Sí, totalmente. Nah, y Y bueno, claro, acorde al papel, acorde a la poética de la película. Y aparte, claro, el cineasta, no sé el proceso de selección de actores, ¿vale? En esta película, pero una obra fatalista de tal nivel. Que representa un personaje impasible, no autista, impasible, fatalista, riguroso. Claro, ahí está. Que tampoco es impasible realmente, pero bueno, ya me entiende, ¿no? No se sí. involucra de un modo melodramático. Claro, eso refuerza la abstracción de la película, claro, todo acorde y por eso busco un actor que de la talla. No me acuerdo, tengo que buscarlo ahora, no sé si estrenó antes. Bueno, filmó mejor, porque el estreno, bueno, pues es posterior. Se filmó antes. Retorno al pasado o la de Perseguido. Eso luego lo voy a buscar, Yo tampoco lo sé, macho. Son del mismo año, pero claro, unas estrenan antes, unas hace antes que otras, etcétera. Hombre, necesariamente. Entonces, por saberlo, porque a lo mejor no sé si algo se fijaría en él o Turner, ¿no? Al revés. Y eso, ahí está, fíjate, son dos en ese mismo año, dos obras maestras absolutas del cine, Retorno al pasado y Perseguido, interpretadas por el mismo actor, con obras fatalistas por antonomasia, ambiguas, subyugantes, líricas, y con este actor, con esta interpretación de Robert Mitchum, joder. No, no, y es que Como además además, logrando en el 72, ¿no? Recuerda más logrando en el 72, hace dos obrones, ¿no? Dos caras de la misma moneda. Pues aquí en el 47, dos obras maestras fatalistas. Y además, como dije, el tono pasa aparte del lirismo y luego, claro, bueno, la trama criminal, etcétera, etcétera. y prácticamente hace lo mismo que Marlon Brando, pero en otro registro, ¿no? Que es al final hacer una obra absolutamente fatalista y luego un melodrama, ¿no? Con el final esperanzador. Entonces, claro, hace las dos caras de la moneda otra vez. Un actorazo fantástico bueno, de los más solicitados, de los más famosos, de los más conocidos, de las mayores estrellas del Hollywood antiguo, eso es así. Y Con además, empaque, con rigor claro, claro. y con todo, realmente. Y claro, no puede decirse, joder, que acaba en final feliz, coño, vaya tópico, claro. No se puede caer en ese sadismo, ¿no? Fatalista, también heredero del existencialismo, en donde la vida es una mierda y la vida tiene que acabar como una mierda, ¿no? Que no se puede ver una película en función de si acaba bien, acaba mal, acaba regular, acaba a saber. No, hay que ver toda la estructura poética, así que como si hubiera acabado mal, no tiene. Lo importante es la solidez de toda la obra. Y joder, no vamos siempre a alegrarnos de que acabe mal las cosas, como en el fuego fatuo, ¿no? Cuando se pega el tiro, toma por culo. Que para mí es una obra maestra, pero joder, es que si no, pues es otro tipo de monismo, sin perjuicio de cierto análisis así sociológico de cómo Hollywood intenta, pero eso es otra cosa, es otra cuestión, pero la obra en sí tiene una solidez impecable, totalmente. ¿Y qué más iba a decir? No sé. Bueno, ahí luego están los finales felices al modo kitsch, al modo ñoño, que lejos de ser sublime dice, vale, muy bien. Y como en Desayuno con Diamantes, que dice, vale, muy bien. Pero sí que cogiste los tópicos del melodrama y los de una película, en fin. Que, vamos, la diferencia entre el melodrama, los años 30, a Desayuno con Diamantes, a mí que hay un trecho bastante gordo, pero bastante. Que sí. Es una película manerada. No, claro, es que no es nada parecido, ni siquiera. Es que esto es un melodrama bien ejecutado, pero no bien ejecutado, ejecutado maestramente. Es una obra maestra absoluta. Y Desayuno con Diamante una patochada. Una patochada para vender ya en la sociedad ya degenerada que se ve ya ahí los indicios. Hombre, Claro, comparado con los pelotas, sí, comparado con los pelotas del guardaba otro, su dice, rigor, bueno, pero vamos. Guardaba su pero rigor, pero vamos, que nada. Sí. pero este tipo, esto es como. Es que la crítica es difícil, siempre acorde también a la época histórica, no se reduce al momento histórico lo que lo está diciendo, pero por ejemplo, si viviésemos en los 70, ¿no? Los 40. Pues claro, hay a lo mejor obras que dice que ahora mismo las calificas como interesantes, pero los 40, con tu misma doctrina, pero acorde al tiempo histórico también, ¿no? Claro, porque no conoces la posmodernidad en sí misma, pues las pondrías como malas, porque dices el preludio del kitsch, etcétera. Es decir, claro, porque está en otro estadio. Es decir, la crítica de cine, buena, mala, regular, una película obra maestra, claro, se mueve una cantidad de estadios y escalas que, claro, están influenciadas e involucradas en el tiempo histórico. Cuando ves tanta morralla, odierna, Claro.
Claro, dice, si esta es mala, macho, ¿cómo es un pelotazo de este tipo? Cero. Claro, el cero no puede ser porque es la nulidad de la entidad, del ente cinematográfico. Por eso es una película muy mala. Por eso no existe que un cero, ¿no? Mucha gente lo ha enviado Affinity interesante también. Da ganas de ponerle un cero. Es un criterio interesante, o sea, es bueno el comentario porque dan a abrir al final Finiopera y el debate de ¿por qué no un cero? Porque el cero supone decir que no es cine. En todo caso, cero es la animación, los estándares, lo que no es cine, los videoclips. Claro, porque eso no es cine. Claro, y no es cero, claro, el opuesto de cero que es infinito. Claro, bueno, pues no existe la calificación de infinito, existe el 10, que es la máxima calidad, ¿no? Por eso está la película muy mala. Tiene el punto de entidad cinematográfica, de que es cine, pésimo. Pero claro, es lo que hemos hablado. Se mueve por Además, escalas, más. sí, sí, además es interesante esto que tú dices, porque precisamente me pasó el otro día viendo una obra también en la que sale Mitchum, que es La noche del cazador de Charles Lawton. Claro, es decir, uno después de que ve toda esta mierda que sacan hoy en día, no sé qué, hoy estuve viendo el otro día la cartelera así por curiosidad, ¿no? Y estaba, pues eso, lo de siempre, El buen patrón, Venom, Madres paralelas, de las que ya hemos hablado, los pelotazos de hoy en día. Mm. Y claro, dices, habiendo toda esta mierda, que ya se presupone mierda, ¿no? Es que no te hace falta ver ni los trailers, pero bueno, no se los ve El buen y patrón es que se queda sí. igual. ¿Eh? La del buen patrón sí es lo único que me da interés, aunque sé que el cine está un poco moderno, etcétera, pero la Sí, trama sí sí. para ver cómo hace la crítica, la solidez, claro, no tiene pinta de No, película de no. culto, pero es la única que me merece mi interés, ¿eh? No, no, sí, sí, no, pero que para analizar tienen su interés y todas tienen su interés, al menos para verlas y ver el contrapunto si es que son malas y si son obras maestras, pues obras maestras y que nunca se sabe. Pero lo que te digo, que habiendo toda esta morralla y más o menos presuponiendo el destino de todo, según ha ido todo ya en los 90 que ya han pasado 30 años de los 90 que fíjate, se dice pronto, pues uno se encuentra luego una obra sobresaliente, una muy buena obra, y la pone sin querer automáticamente obra maestra, como me pasó a mí con La Noche del Cazador. Ahora viendo luego Raúl Walsh con Perseguido, digo, es que esto sí que es una obra maestra, el otro no, a lo mejor el otro es un poco más bajo. Luego, o sea, al final es en consecuencia de lo que uno ha visto y en consecuencia de la época, lo que tú dices. Es decir, no es lo mismo ver un obra maestro de estos en los 70 que verlo ahora, que verlo hace 10 años. Cambia la concepción, necesariamente, de lo que se está haciendo en el momento, lo que se hacía, la concepción de lo mismo, etcétera. Claro, porque si corta, por ejemplo, esto es un experimento, pero todos los experimentos son importantes, ¿no? El experimento artístico, el arte experimental, que eso ya lo hablamos bien. Pero eso está bien para escrito, no va a decir todo aquí, coño, ¿no? En los 60, años 61, con nuestra doctrina, ¿vale? Pero, claro, aplicarle esto es hacer una especie de no contrafactual, ¿eh? En fin, una distopía, una utopía, vaya, o no sé ya ni cómo llamarlo, macho, pero no contrafactual. Bueno, año 61. Claro, uno se ve de Señor con Diamantes con nuestra doctrina y dice, joder, es que es mala película. Mala, pero mala. Comparada con las obras maestras. Pero claro, visto desde ahora con todo el recorrido postmoderno, pues claro, al final hace ajustes, macho. Que sigue, sigue, Dice, sigue. venga, un 6, interesante. Claro, y dirán, claro, eso es relativismo, no relativismo, es que la realidad es actualista, es constructivista, no es una construcción psicológica o meramente subjetivista, es una Eh, construcción objetiva. Por y además, la psicología y la educación son objetivas, ¿no? y además Pero claro, siguen las esencias sí, procesuales y todo. Es decir, es todo claro, procesual, necesariamente. No es estático para siempre. claro, eso es. Y se va ajustando, uno se va ajustando. A lo mejor dice de escala en vez de 1 a 10, como te ponen en Final Fantasy, pues del 1 al 100, ahí ya cambiaría la cosa, ¿vale? O de, yo que sé, escalas logarítmicas, porque también luego del 9 al 10, ¿qué es? Claro, porque es conceptualizar, ¿no? Un criterio objetivo en números, ¿no? Obra maestra, o una palabra, un concepto, ¿no? Es una obra maestra, un adjetivo calificativo. Pero claro, es que a lo mejor del 9 al 10, o del 8,5 al 9,5, del 8,7 al 8,8 media, un abismo. Es decir, una escala logarítmica, no Que sigue, aritmética, el sigue, sigue, abismo. sigue, sigue. No, escala, perdón, proporcional, ¿eh? Una escala proporcional. No, logarítmica. A lo mejor del 9 al 10 hay un abismo insondable. O sea, una charadura. Los criterios y todo es, claro, es un mundo, coño. ¿Cómo no va a ser un mundo? Macho, esto es como la música clásica, claro. La música sinfónica, porque lo de clásicos no tiene música sinfónica, pues claro. Es que, claro, obra maestra, claro, pero es que está en otra escala, no se puede equiparar a la música pop o al funk, por mucho me guste. Yo no lo doy ya reggaeton, drag y nada de eso. Pero, que es una escala de genialidad porque que es irreductible. Claro, es que está en otro estrato ontológico, es que Que están, sigue, 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 sigue. no Sí, se es que es eso. puede, es inconmensurable. Es que no se puede decir más. Es que perfectamente, es que es eso. Claro, Y uno se acerca de. Sí, perdón. Pero por eso es tan difícil al final, es decir, tanto calificar, pero ya no es tanto calificar para que quede ahí para la posteridad y que sea exactamente un 8,5, un 7,5, lo que sea. Sino que es que ya es cuestión de que uno, cuanto más se complican estos criterios, al final uno
más ganas tiene de dejar de votar, de decir obra maestra, punto, dejar de tal. Por eso uno también incluso, fíjate, hablando ahora de crítica cinematográfica, que esto es parte de la crítica cinematográfica, ¿no? Los criterios de votación, los criterios de evaluación y los criterios de cambio de estos mismos criterios, porque la realidad es procesual y se va moviendo, y lo que y las situaciones cambian y por tanto, cambiando de estos contextos, cambia la verdad, se va actualizando, aunque siempre tiene su reducto, ¿no? Pues eso, que a uno se le quitan las ganas y acaba odiando esto de evaluarlas, de decirlas. Pero ¿por qué incluso tengo que ponderar estas dos obras cuando están casi en estratos de la realidad diferentes? Una composición Ya, alambicada por escalas, lo otro, y tengo que votar también al nivel uno de los nuestros, o a Eduardo Manos Tijeras. Pues eso es lo que pasa, coño. Y entonces, entre estos dos polos, entre perseguido y estos bodrios, es decir, como Eduardo Manos Tijeras, entran estas películas que hablamos, que antes estaban aquí. Antes eran las últimas, las peores, las malas, y ahora han salido peores y por tanto se ha equiparado todo, coño. claro. Es que es una arquitectura, otra arquitectura, es algo de una complejidad apabullante, que la realidad actualista, las morfologías se van transformando, ¿no? Este principio de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es que en un principio físico, la gente no se ha enterado, físico-químico. Digo físico-químico, químico-físico, no, un proceso objetivo, ontológico, estamos hablando de la realidad, ya no solo la escala físico-química, no hay transformaciones, pues eso, lo que hemos hablado, macho. No, Sí. la síntesis entre hidrógeno y oxígeno del agua, no es eso solo, es una escala científica, pero luego es un principio ontológico de realidad. A lo que iba. Entonces, claro, en esta época en la que, por ejemplo, nos hemos criado, yo me he criado, ¿no? Con Film Affinity, en tanto que me gusta votar las películas, tenerla con sus, o sea, en sus, ¿cómo decirlo, macho? Con sus portadas, porque me gusta ver las portadas, etcétera. Pues claro, esta escala de votos, los que nos cuestionamos las cosas, pues claro, sabemos su alcance y sus límites realmente. No, y Son quien límites, pues, trabaja ahí, son etcétera, objetivos. la clase, bueno, que sin perjuicio de que haya buenos críticos, esto es como todo, ¿no? Pero Digo, la clase de críticos académicos, ¿por qué votan? Por lo que votan, esto lo hemos hablado muchas veces. Pero vamos, que entonces, como, es lo que hace odioso y lleva un poco al hastío y al ostracismo de criticar cine. De decir, cuando te ves una puta mierda ya y tienes que votar y dices, mira, macho, ¿por qué tengo ni siquiera que ponderar esta frente al resto, macho? Que le ¿y den por qué por no? culo a todo. Claro, claro, uno dice, voy a votar la llana, ¿no? Yo tengo mis papeles, mis escritos, mis apuntes, digo, esto es una obra maestra, etcétera. Claro, hay obras que son notables, pero no, son tan bellas que no se conmensuran en el Claro. discurso ni en lo que estoy votando. Pero claro, en esta época, sobre todo del like, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? En la época del like, del Twitter, esto me gusta, esto no me gusta, este subjetivismo ya postmoderno en donde además no haces nada, no te involucras con nada, le das un botón, pum, pum, hala, ya está, soy el maestro, ¿no? Pum, pum, pum. Claro, 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 claro. ¿No? Como estar con los jueguitos, pum, pum. Claro, estamos en la época, pues, pirolizada totalmente. Y ya está. Y que no hay más que decir a este respecto. Bueno, sí hay que más que decir, pero con esto es suficiente. No, no, y Es además es que decir, fíjate la que todo cantidad esto. de inconmensurables que se mueve la realidad que no se reduce, ¿no? Ni siquiera, pues eso, al cero, el día, el uno, al día, es que es Es una que, claro, claro. complejidad apabullante. Y además que todo esto que tú dices de la sociedad del like y todo esto es precisamente lo que ha incidido en cosas como Video Affinity. Uno se ve una película, cualquiera puede crearse una cuenta, lo otro, entonces coge, vota un 10 a Forrest Gump y se queda tan ancho. Y es tan fácil como eso y no volver a aparecer nunca para votar nunca más. Es decir, Claro, es todo tan fútil, es todo tan distanciado, es todo tan inasible que de pronto uno hace una cosa y al día siguiente es como si no hubiera pasado nada. Es decir, ¿qué más da? No ha cambiado nada. Es decir, parece que he votado esto pero todo sigue igual y sin embargo tal, lo otro. Pues eso, joder las escalas, pues eso. Eso es un y punto más, importantísimo, macho. Lo que has dicho, eso de que se sí. hace todo porque sí y que no tiene ninguna consecuencia real. Es que es la puta verdad en la sociedad del Y like. más en una página, pues os digo, Videafinte, donde se mete ya básicamente muchos dirán el arte audiovisual, para mí es como decir lenguaje, el cine no es un lenguaje, es una cuestión, el lenguaje es, hay solo un tipo de lenguaje, no hay lenguaje ni musical, ni lenguaje arquitectónico, solo como metáfora, como una metáfora. Claro. Es una metáfora, pues una analogía de estructura, por la complejidad del lenguaje humano, ¿no? El lenguaje doblemente articulado, por eso esa cuestión del lenguaje cinematográfico, pero el cine no es un lenguaje. O sea, toda esta tontería de leusiana, y lacaniana es para otro para el discurso, para el discurso pues moderno, para la retórica, que es puramente, ¿no? Puramente ideología, como la ideología de género, porque ideología en tanto falsa conciencia, joder. No quiere decir que todas, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que todas las ideologías sean falsa conciencia, pero es una ideología de falsa conciencia. La ideología es una filosofía que se opone una a otra, punto. Es decir, que está hecha de algún sitio contra alguien. Pero claro, hay ideología filosófica y ideologías que son puramente psicológicas o emocionalistas, el feminismo, todas estas cosas que ya sabemos. Pero claro, digo, más a sabienda en Video Affinity, que es una página, claro, en donde está ya todo el espectro audiovisual. Videoclip, ha metido hasta videojuegos, serie de televisión, que eso se hace, claro, eso no es cine y una cuestión difícil de tratar, está en otra escala. Animación, que eso ya
Es decir, claro, es una página con la que está todo ya metido en los stand-up, que es un tío hablando, un monólogo, pues claro, un monólogo, coño, pues te sentaba tu garito con tu cigarro, tu cubata, macho, tu whisky, te contaba el monólogo de puta madre, que valoro esto como obra maestra porque ha venido un cámara y lo ha grabado. Eso está en Affinity, pues nada. Entonces, Sí, claro, en sí. este caos, pues uno usa las plataformas, por lo menos en mi caso, en Film Affinity, la usa para ejercer en lo que se refiere a conceptualización de voto y luego algunas listas, etcétera, pues su doctrina. Claro, su Claro, claro. doctrina hay que usarlo para es decir, con una buena finalidad. Una finalidad constructiva, pero que no te vampirice, que estás todo el día ansioso con las notitas. Anda que no hay cosas que hacer y leer y construir y todo, ¿no? Que sí, que Es sí. algo, pues eso, macho. Sí, ya lo hemos Como si le hablado, sí. pongo a todas ya un 1, más da, sí, eso da igual. Pero el reflejo esto de la sociedad del like, me gusta esto, no me gusta esto, esta obra no la entiendo, a la cero. O esta obra me ha fascinado, pero un momento, una gilipollez que te ha emocionado, pero bueno, como yo me puedo entretener viendo Cámara Café, que muchas veces te veo aquí, te ríes, macho, echas tu risa, pero que ya está, macho, no es una obra maestra, pues para entretenerme un poquillo. Nada, 10. Claro, este relativismo, este psicologismo, pues ya toca entretener, es lo que muchos no se enteran, ¿no? Y lo que muchos se ofenden, claro, cuando te ofendes es porque algo hay, ¿no? Es decir, no ofende quien quiere, sino quien puede. Claro, claro, claro. Entonces, es eso, no sé, y luego hemos hablado muchas veces de la objetividad, y no es una objetividad cartonada, no es una objetividad profundísima. Claro, es la reforma del espíritu y el entendimiento, joder. Y hay películas que antes las consideraba como buenas, coño, hasta El silencio de los corderos, macho, y luego viéndomelas reconceptualizándolas, mediocres, suspensas, etcétera. Aunque algunas me entretengan, aunque algunas pueden despertar emociones, pero sé que son malas, es cultivar el espíritu, es que bueno, es algo difícil. Y hoy en día que estamos en las subjetividades postmodernizadas de que nadie puede estar ofendido, nadie puede ofenderse, hombre, se puede ofender lo sacro, lo que es profundo. Lo que es la gilipollez subjetivista, susceptible del turbocapitalismo, eso es intocable. Pero lo que es profundo y sacro, pues no, nos reímos, ¿no? O el Padre Nuestro, pues hago una zafida para entretenerme en jijigo y qué maduro, qué culto soy. O yo, todo lo que te digo, ¿no? Todas gilipolleces, nos reímos aquí de la familia. O te viene el postmoderno erigiendo una familia kitsch, acartonada, pero además atravesada por el capitalismo. Está la hipocresía de los llamados conservaduristas. O sea, total, que en esta época degenerada, pues claro, lo que más jode es la crítica dura, la crítica de Claro, la claro, claro. doctrina. Uno no se vende ante nadie y no puede estar a merced de, ay, es que es una película que me emociona mucho, macho, no podéis decir que está mal. Es que yo no puedo estar atendiendo aquí la psicología de la gente, hay que decir nuestra doctrina, ahí está la sinceridad de todo. Claro, Todo claro, de claro, manos claro. tijeras, una puta mierda. Así directamente, pero directamente. Prefiero verme marido y mujeres, macho. O por lo menos lo que he dicho, un drama adulto. Pero lo otro, O lo y, que dijimos de Drácula de Bram Stoker, eso es una no, mierda, nos pillas un día pero, mal, es un puto pastiche, pues decimos que es pero una puta mierda, es que me da igual que haya gente basura. que prefiera la crítica más suave, ¿no? Para no ofenderse o para tal, Y pero luego sí hay, que algo que se merece crítica hay que ir hasta el fondo, es que no hay más. Y luego hay otro tipo de crítica, yo lo he visto, es interesante Vida Finde porque muestra todos los espectros también de gente, joder, gente que hace buenas críticas inteligentes y luego que cae en delirio. Bueno, vale, ya está. Joder, macho. Y no digo en diferencia de criterio, porque a veces hay criterios que dice, bueno, es interesante, no lo comparto, pero vale, pero es sólido. Pero hay otro luego es decir, donde dije digo, macho. Claro que te digo, eso le pasa a mucha gente y eso cotillando se ve. Pero bueno, es importante heurísticamente para ver los diferentes tipos de criterios. Por ejemplo, hay críticas en las que se enarbola una especie de discurso suave, discurso débil, te desgrana analíticamente los elementos. Hay un usuario, no voy a decir quién es porque no es relevante, ¿no? Pero es interesante ver los perfiles de crítica, ver cómo es la filosofía mundana, es la filosofía de realmente, no es lo que están solo los Sí, sí, libritos, sí. la academia o en las fundaciones Gustavo Bueno, solo, joder, ¿no? O en la universidad postmoderna, es decir, esta filosofía mundana, porque todo el mundo tiene una filosofía, no la ejerce. Otra cosa es que la conozca o la represente bien o que sea coherente con ella y consecuente. Pero a lo que iba, pues hay un tipo de crítico, un tipo de usuario, que hace un tipo de crítica así, siempre muy aséptica, poniendo cuestiones históricas, analizando analíticamente los elementos, todo muy depurado, que es la fotografía, la puesta en escena, un poco la semántica de la película, los significados. Pero claro, dices, aquí hay algo que falla. ¿Qué falla? La intensidad, la viveza, la fuerza de la crítica. Se convierte todo en un desgrano analítico que al final se erige como mero relativismo en el sentido de que, bueno, cada época es distinta, va cambiando las épocas y a estas épocas se le lee a una, o de ella emerge un estilo, ¿no? Que da cuenta de esa época, entonces por eso es respetable, ¿no? Esto como todas las culturas son respetables, ¿no? Este relativismo cultural, pues tú un relativismo histórico que además es, bueno, absurdo e hipócrita. Porque claro, relativismo absoluto es un oxímoron, vamos, desde el primer punto, hipócrita porque muchos que lo enarbolan lo saben, pero para seguir en su falsa conciencia y dar esa apariencia de intelectualidad, el snob postmoderno, vamos, el paradigma, ¿no? Pues claro, siempre está, no, hombre, este relativismo yo soy, ¿no? Yo soy el que más sabe, ¿no? El que más sabe de cine, o como muchos dicen, no, el que más me gusta el cine porque abarco toda la época. No, lo que pasa es que no tienes criterio.
pero encima intenta erigir un criterio universal partiendo del relativismo. O sea, es como quien dice, todas las opiniones valen lo mismo. Vamos, yo no he visto frase más contradictoria en mi puñetera vida. Porque para decir que todas las frases, todas las opiniones valen lo mismo, mi opinión tiene que valer más que todas porque está actuando como criterio. Es el criterio que te está diciendo que todas valen lo mismo. Es decir, se está contradiciendo. Es la contradicción por antonomasia. Es la contradicción de significados de primer orden. Claro, todas las opiniones valen lo mismo. Coño, es que estás dando ahora mismo tú una opinión. Pero claro, tu opinión debe valer más que todas porque es un criterio. Se está dando cuenta que es una objetividad, pero prefieren cubrirla o no se da cuenta. Pues, ¿está vacilando? Claro, sí, al final, al final lo que te tiene, a lo que te lleva a hablar precisamente de Film Affinity, de toda esta sociedad del entretenimiento, del me gusta, de todo lo fácil, de todo lo que no se puede asir, de todo acto que cometes y que después no tiene ninguna consecuencia, ninguna sustancia, etcétera. Es que pues te lleva precisamente a hablar de esto, de todo el subjetivismo, de todo el relativismo, de que se maneja tanto críticos como no críticos. Luego hay gente que hace críticas pertinentes por ahí y tal, pero es eso, este tipo de crítica analítica es que no vale para nada. Es decir, es lo que tú dices, el mero relativismo histórico, decir esto estaba bien antes, pero ahora ya no está bien y no explica por qué, simplemente tal. Entonces, pues eso, mucho ruido y pocas nueces, es lo que hay. Y yo aprendí, vamos, hay muchas críticas de buenos, gente que escribe muy bien, que aprendió mucho y todo, y tiene alguna correspondencia interesante y de todo se aprende y es buenísimo, ¿no? Pero claro, uno da cuenta de lo bueno, de lo malo y de todo. Por ejemplo, yo que sé, también están las críticas ya de las paranoias postmodernas, macho, de los usuarios que se insultan entre ellos, que hacen críticas ya ofensivas porque tienen resquemor con alguien. Digo, a ver, que una plataforma virtual, macho, la gente, claro, se chala, se crea su mundo aparte, joder, que hay vida en el mundo externo, macho. Hay una, ¿no?, que dice, tenéis que leer mi crítica, no sé qué. Y ya está como con el resquemor de que le han dado dislike a su crítica. Y, vamos a ver, macho. Vamos a ver, mujer, porque no tiene vida propia, familia, amigos. Está como los que están de directo 24 horas, macho, diciendo que es la disidencia y luego no atienden a nadie. Lo que te digo. Claro, todo este solipsismo postmoderno del mundo virtual que te consume. Y dices, pero vamos a ver, qué vida más allá, macho. Estás perdiendo lo que es la vida y lo que se han cargado. Un mundo deshumanizado, claro, y están creando un mundo de gilipollas. Bueno, se han cargado la vida exterior, al final. Porque los posmodernos que ahora mismo, todavía muchos tienen, ya hay posmodernos de 60, 50, pero las nuevas generaciones que se están creando con las tecnologías, todo el rato digital, engancha. Yo no quiero saber el mundo de 20 años, pero bien no pinta. El otro día esto fue fatalista, claro, vamos a ver. Es realista de la doctrina, no es hiperbólico, y no pinta bien. Las cosas hay que cambiarlas, pero aquí no se va a edulcorar nada para agradar el oído de nadie. Aquí se va a decir lo que pensamos, nuestra doctrina, nuestro criterio, coño, porque ahí está la sinceridad y la coherencia para con la realidad, joder. No, coño, y la potencia objetiva que viene de eso, necesariamente. Claro. De alzar la voz contra todo lo que nadie habla. Coño, es una puta. Solo hay que ver en los años 40 los actores, solo fíjate con un elemento que es que ya han quitado todos los contenidos, solo dejando un elemento en la realidad. La adscripción a partidos políticos de los actores en los años 40 y 50 en Estados Unidos. Muchos no estaban adscritos, otros tenían, uno era católico, otro era ateo, uno era republicano, demócrata, otro pasaba de todo. Pero ahora en el 2020, salvo todos cortan por el mismo palo. Todos por el mismo palo. Casi todos por el posmodernismo. Pero todo, es decir, la homogeneización que ha ejercido la posmodernidad. Y además con la apariencia esta de inclusividad, de heterogeneidad tan guay, no tan chupigalmente la felicidad. La sociedad empoderada, inclusiva, libre, creativa. Toda esta estupidez turbocapitalista que vamos, se ve a la primera y se huele a la primera. O sea, joder, es que por eso no podemos mentir y decir, bueno, esto está medio mal. Joder, antes había malos proyectos, buenos proyectos, había dialéctica, es decir, había mucha complejidad, pero ahora se está creando la sociedad unidimensional, macho, la que hablaba Marcuse, pero ya en el sentido más perverso y más hijo de puta posible. Con perdón de la palabra, porque es hijo de mierda, ¿no? Hijo de Satán la palabra, porque la prostitución es un trabajo digno, ¿no? Compara, coño. ¿No? Eso sí, esa palabra sí la cabe yo, hijo de Satán, eso sí que pues ya está, macho. Entonces, tener una sociedad pues unidimensional y en proceso de ser cada vez más unidimensional, y aquí nadie hace nada. Y con lo que ha pasado desde hace un año y medio, bueno, ya casi 2, lo ha demostrado. La sociedad que ha perdido la crítica, ¿dónde está toda la supuesta crítica al capitalismo, la llamada izquierda, la llamada derecha, que ya no existe, eso no existe. Además, siempre han sido un mito, había mucha izquierda y derecha que se han opuesto entre ellas. Fíjate el anarquismo y el comunismo, sí, de izquierda, pero se enfrentaban a muerte. En fin, ¿dónde está todo eso? Se ha perdido, ¿no? Ahora ya por las autoridades sanitarias, las autoridades y ya, el dogma de fe, con el emocionalismo además posmoderno y todo el mundo, pum, 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 pum. Se ha perdido todo, el arraigo antropológico, todo. Y en fin, los grandes artesanos, todo. Claro, es un proceso pirolítico. No podemos decir,
que esto va a ir a peor, no lo sabemos, somos profetas, pero hombre, tiende a ir a peor, ¿no? Tiende a peor y esto está mal, no podemos decir otra cosa. Tío. Esto es un puto desastre y el cine es reflejo de todo esto, de todo esto. Es que da cuenta de la sociedad de mierda que tenemos. Claro, claro. Pero, Además es a diferentes niveles lo que hemos hablado muchas veces tú y yo también. Es decir, lo que una sociedad se ve en los pequeños componentes de la misma sociedad. Es decir, por ejemplo, una comunidad de vecinos. ¿No? Que siempre hay mucha cara y muchos tejemanejes porque los hay es decir, y además la gente es gilipollas sin autocrítica e incapaz de cambiar las cosas cuando hay que cambiarlas. Es decir, pues pasa en todos los ámbitos. Es decir, el cine, tenemos el cine que merecemos. Sí, lo hemos hablado muchas veces. Y además lo has dicho tú en varias ocasiones. Tenemos el cine que merecemos. Antes una sociedad que sabía que sabía lo que quería, sabía lo que buscaba en una innovación de la técnica artesana, etcétera. Se elevan, bueno, pues los artistas, como ha pasado con cualquier artesano, ¿no? Luego surgen los artistas, la figura del artista, etcétera. Pero fíjate ahora toda la industrialización y todo lo plano que es la figura de esta de artista. Seleccionados a dedo para que promocionen ciertos caracteres del sistema y den voz a lo que uno quiere dar para seguir anabolizando este pensamiento único. ¿Que a dónde nos lleva? Si lo curioso sería, por ejemplo, que alguien saliese y nos dijese a nosotros que perseguido una puta mierda y que es mucho mejor, por ejemplo, la noche del cazador. Eso sería de puta madre, porque nos insultamos 4 ratos, pero luego nos respetamos. ¿Por qué? Porque ha tenido cojones de tener una doctrina y de decirme a mí por qué me estaba equivocando. Y yo puedo considerar que más pobre menos. Pero ahí está esa. Es decir, a nosotros nos pueden criticar pues, por lo mismo de siempre, pero estoy seguro, prácticamente seguro, de que nadie nos va a criticar, es decir, por algo que no tenga que ver esencialmente con la posmodernidad o con la eterna adolescencia de los filmes actuales y de los filmes a partir de los 90. Estoy seguro de que solo nos van a criticar por eso. Rara vez nos van a criticar porque Perseguido es peor que a lo mejor que El último refugio. justo. Fíjate es que todo, tío, todo lo que hemos hablado, efectivamente. La La infantilización telogenia. perpetua. Sí, Lo lo que que hemos sea. hablado del Quijote y todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí, lo... Esta habilidad sociológica, ¿no? Que todo viene de experimentos sociales, de la sociedad cientificista, de bueno, vamos a adaptar cine para niños, cine para adultos, cine para ancianos, cine para mujeres feministas, cine para mujeres trans, cine para. ¿No? Pues nada, la pirólisis de la posmodernidad, pues que sigue con la gallina de los huevos de oro, pero bueno, de oro no, de oro, pero como en Rímida, pero al revés, realmente. Claro, es la ¿Y qué gallina es de los eso? huevos la nueva gallina de los huevos de oro, pero en una sociedad degenerada, que no es de huevos de oro, sino que es de todo lo contrario, es de huevos de mierda o de a saber qué. A ver, Entonces es eso. ojalá, me acuerdo de Gary Cooper, bueno, luego, algo que leí en el libro, pero vamos, se me olvida. Lo cogí aquí para. Pero bueno, si no, no da Bueno, tiempo, sí, sí. otro día. No, no, Sobre yo... Hollywood, pero bueno. Macho, es eso. Y bueno, sigue devolviendo perseguido, pues. El paradigma vamos, de una maestría absoluta, el paradigma de la maestría, de la profundidad de significaciones que poblaba en este cine, reflejo de la época y de los grandes maestros y artesanos que había. En todo, en situación, en personaje, la madurez de la construcción. Yo he visto por comentarios muy erróneos, en virtud de los cuales dicen que el Hollywood, pero ya es un debate interesante, aunque ya luego los que lo dicen son modernos, solo cotillando un poco de su crítica o de que ponen 10 a Forega, bueno, ¿no? Pero es interesante un comentario que leí acerca de una película que es Besos al pasar del 31 de Film Maurice, que es una película muy notable, incluso sobresaliente, que venía a decir que el cine del Hollywood antes de la censura, del 33, ¿no? Del código Hayes, era mucho más maduro, pero menos progresista. Empieza con la gilipollas del ya con eso se le ve el plumero. Porque que progresista, por la idea de progreso postmoderna que se tiene ahora, por la idea de progreso científico-técnica y tiene otra reminiscencia histórica, macho. Hay que aplicar los ideas viejas con contenido que no existe, son postmodernos. Porque es el progreso. No tiene ni puñetera idea, claro. No tiene ni puñetera idea porque no pone ningún parámetro, porque no tiene ni puñetera idea de nada de lo que dice la tele o lo que psicológicamente en su infancia pues se han quedado y no han madurado. La universidad vale para dar palabritas a la toda estupidez infantilizada de los postmodernos, punto. Entonces, claro, ya todas las tonterías que tenían de adolescentes ya empiezan con empoderamiento, con las palabritas, la epistemología aplicada, ¿no? Esto es una epistemología sui generis, que le dan palabritas, pero siguen siendo igual de decir porro, ¿no? Pero viene a decir que era más maduro el Hollywood antes, precode, ya lo de progresista lo quito, ¿vale? Sí, Eso sí, ya me da sí. igual ese debate. Bueno, es absurdo. Que el Hollywood posterior al código Hayes. Eso no tiene para nada, macho. Y con esta obra maestra lo vemos, la madurez intelectual y profunda era antes del 33 y después del 33, Retorno al pasado. De hecho, se volvió para mí mucho más abstracto después del 33, con obras como Retorno al pasado, Forajidos, Cayo Largo, que a lo mejor sexualmente no era tan explícito, porque vamos, Scarface del 31, del 32, una película de una osadía brutal. De hecho, a mí, yo por eso prefería la obra de los 40 porque son más abstractas, más depuradas. Estas son, las del 32 son más lenguaraces, más golfas, pero estas son líneas perfectas, abstractas, con ese sentido trágico propio de los grandes sobrones de los 40.
vamos, totalmente. No, o sea, no tiene... Bueno, son obras maestras de diferente tipo, pero para mí están en mayor escala. Entonces, pues, es otro punto importante, ¿no? La madurez, no. Es que la inmadurez de cuando se está... Es a partir, sobre todo, de los 60, 70. A partir de los 60, 70. Y ya en los 80, estas películas adolescentes, que yo me las he visto de pequeño y las he disfrutado mucho. Esto es como en Star Wars cuando juego uno a la espada láser, coño. Solo juego de niños, pero cinematográficamente... Claro, que sí, que sí. Sencillas, ¿no? Cuando surgen los Goonies, la de Regreso al Futuro, es cuando se enarbola todo este cine adolescente que va a ser la base para los pelotazos de los 90, macho. No, que sí, Ya sí los que 90 es lo que está. sí que ha quedado clarísimo. Además, con todo lo que hemos hablado de Video Affinity, de las críticas, de los pseudocríticos, de todos cortos por el mismo patrón, todos más o menos la misma opinión, etcétera. La única es que yo he visto decir, bueno, en fin, es que no merece la pena repetirlo, porque por ejemplo yo las críticas más mordaces las he visto en películas, por ejemplo, de Hawks, cuando hablamos, etcétera, pero luego vas a Eduardo Manos Tijeras o a Forrest Gump, que es al final el cine del vulgo, es que es el cine del vulgo, por decirlo de alguna manera, y todo 9, 10, no sé qué, obra maestra, lo otro. Entonces, Entonces insultando a la gente, porque no sí, son gilipollas. que sí, que sí. Lo están insultando, tienen que decir, qué puta mierda, me puedo reír, pero hasta ya, voy a pagar por esto. Que sí, no, pues es eso, lo mismo de siempre. Estos sobrones maestros en contraposición a toda la basura imperante que ha dado un discurso magnífico, macho, y que es necesario darlo todos los días, macho. Pero es que yo acerca de ya por ser depurado, macho, yo es que acerca de perseguido no mucho más del análisis que hemos hecho. Es una joya. Y es necesario verlo y podremos hacer otros, es decir, hablando de los elementos, desgranando, pero vamos, que en general, vamos, ahora sí, seguimos un poco si quieres, pero en general lo hemos dicho todo, porque también siendo depurados, yendo a los elementos más, pues eso, más importantes, yendo un poco a la semántica, yendo un poco a todo, pues a la poética general de la película, pues damos cuenta que es una obra maestra y punto. Hemos hecho eso, pero es que estirarse de estar 80 horas aquí hablando es que nunca la vamos a aprender y además lo hacemos demasiado, pues eso, Y pesado. siempre, toda la madurez y ya acabó. Que hoy Sí, estoy sembrado, macho. Hoy me pues da sí, por sí. hablar. No por escribirlo, sino por hablar. Prefiero hablarlo a escribirlo. Es que escribirlo al final es un solísimo con el papel muy... Bueno, escribir en papel, el ordenador se borra, no tiene nada que ver. En papel o en máquina, ¿no? Claro, toda esta supuesta madurez, y además siempre leyendo entre líneas, como hay que leer, porque no hay que leer lo que se ve, es tu doctrina y siempre entre líneas, no al modo postmoderno freudiano, sino bien. De hecho, Freud no tampoco era rebuscado, Lacan sí. Bueno, a lo que iba. Siempre asocian esta madurez del Hollywood precode a la liberación sexual, que es otro grande mito de la historia. Y aportan siempre la historia del cine, ya en la posmodernidad, a partir de los 60, 70, sobre todo 60, 70, siempre está atravesada por la óptica del ennable de la liberación sexual y del cine más maduro que intenta liberarse de quién. Este es el problema, es decir, la asociación unívoca, no análoga, unívoca, entre sociedad farmacopornográfica y liberación farmacopornográfica y madurez. Por tanto, mito de la felicidad. Es decir, todo amparado por el mito de la felicidad. Y esto ya lo hablaremos, lo escribiremos en algún escrito, lo que sea. Es que es eso, macho. Es decir, siempre la doctrina, muchas doctrinas, bueno, doctrinas, ¿no? Doctrina ejercida o crítica de cine, siempre orientadas, macho, con el mito, el mito posmoderno de la liberación y de toda la vaina, macho. Todos estos experimentos sociales a partir de los 60, sobre todo, macho, capitaneados por quienes ya conocemos, macho. Además, las sociedades que siempre han tenido raigambre puritana, como la estadounidense, etcétera, siempre, claro, van de un polo a otro, pero puritano lo ha formado pornográfico, claro, sí, porque no tienen un principios racionales, realistas, materialistas del cuerpo y de todo, ¿no? Del erotismo. Pues eso, macho. Entonces siempre la madurez la asocian con la liberación farmacopornográfica, decimos. Y de ahí la sociedad que hemos hablado en todos los pelotazos de los 90, del gore a la pornografía, de la pornografía al gore, claro. Esa liberación. Es que está todo, macho. Los cuerpos parlantes que decía una ideóloga posmoderna y que alababa ese mundo. Esto es un punto muy importante, pero que ya hablaremos. Total, perseguido obra maestra, macho. Que no me enrolles. No, si quieres seguir, si estás sembrado, yo encantado de escucharte, ¿eh? Si ya lo sabes. Ya está, me rollo. No, es eso, es ese punto muy importante. Siempre atravesa por la óptica de a ver qué película es más liberadora. Coño, aquí se veía el último Tango Party por la novedad también y porque estaba prohibida en España, lógicamente, es decir, por el régimen y todo, y toda la vaina que conocemos. Pero no una obra maestra porque una película del destape. Una obra maestra porque es la conciencia más aguda del nihilismo, joder. Y adelantado antes, si no. Las últimas obras de la modernidad, la obra más desaforada de la modernidad, macho. Vamos, de primer orden. Pero claro, ha estado permeada, atravesada por esta nematología, pero que a ella no le involucran, pero socialmente sí, de la película, ¿no? De liberadora, no sé qué. Ya empezamos con los mitos. ¿Hacia dónde? Claro, ya está.
hacia la atomización existencial no tiene ningún sentido. Entonces, toda esta crítica al cine sigue la posmodernidad atravesada por este ansia, que es una ansia, además, es una ansia reprimida, porque, joder, alguien que no tiene ningún tipo de prejuicio en ese sentido, bueno, no está con ese criterio, porque es un criterio además infantil, unívoco, bueno, no ve la complejidad de la realidad, ni de sus matices, ni de nada. Ves estas obras maestras y dices, ¿inmadurez de qué? De nada. Que sí, que sí, que sí, que sí. No puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Es decir, es que es así. Y además, sacando a colación, es decir, precisamente ese comentario de Film Affinity, es que yo no tengo nada más que decir. Perseguido una obra maestra y además dificilísima de definir por su complejidad, por sus niveles de embrollamiento, por sus niveles de envolverse, de los diferentes niveles a los que se mueve, la forma sutil de introducir tramas, de salir de esas tramas, de organizarlo en planos, de la depuración junto con este ritmo famoso de Raúl Walsh, este cinetismo, combinado con los elementos expresionistas, combinado con esas actuaciones de primera, con un mensaje potente, con ideas que se mezclan acerca de la libertad, acerca del pasado, del futuro, de la proyección de uno. Obra maestra y punto. Es que no hay más. La de Film Affinity no hay cosa que hemos dado, que es absolutamente perfecta. Y además la hemos dado 80.000 veces, pero la seguimos dando por ver si alguien más se entera y punto. Y yo acerca de Perseguido nada más que decir. Yo si quieres dar una coda o seguir o hablar o sacar algún tema y seguir, y si no, pues vamos cortando lo que quieras. Dos comentarios sucintos. La entrevista esa tan famosa que le hicieron en el año 70 a Billy Wilder, ya en los 70, con su decadencia y su degeneración, pero todavía era una época potente, en el cine se sabe, con muchas obras maestras, no tantas como en otra época, pero todavía vamos, fíjate, Último Tango, La primera noche de la quietud, Stalker, El espejo, que está tanto ya lo grande, todavía están vivos lo grande, como en los 80 todavía estaba Kurosawa, pues solo los 80 también se pueden salvar en cierto modo, que ya, en fin, salvo. Y los 90 me quedo. Bueno, algunas, pero creo que no, como de cada no. Bueno, pero lo que iba, en el 74 de Billy Wilder, le hicieron una entrevista a Billy Wilder, y claro, él criticaba todo este aspecto desaforado, pero ya corrupto del momento, está claro, año 74, y claro, venía a decir, Lubitsch era capaz de sacar con una puerta cerrada mucho más que aquellos que ahora pretenden sacar no sé qué discurso con una bragueta abierta. Claro, yo estaba preludiando toda esta sociedad farmacopornográfica, todo el delirio, es decir, la sutilez, la genialidad y la perversión del asunto. Claro, de los grandes maestros, de los grandes poetas bien envueltos, porque además hay un erotismo muy bien envuelto en todas las películas que estamos comentando y seguiremos viendo y seguiremos comentando, ¿no? Y Perseguido es una de ellas, fíjate. De hecho, una de las películas más perversas de la historia del cine es Este año en un trío de Ajisco, fíjate. Si no fuera por el asesino tan psicópata y tan malo, no se hubiera podido casar con la otra. O sea, hay una perversión, ¿no? Entre el erotismo y la muerte muy tortuosa. Y bueno, y La ventana indiscreta también, El voyeurista, tío, joder. Y Perseguido es una de las obras que más da cuenta de todo esto. Además, cómo se acerca de esa relación que es incestuosa, pero en su ficción, porque es en falsa conciencia. Claro, Robert Mitchum lo desconoce hasta que lo recuerda. Es de una perfección, además tan bien compuesta, tan elegante, tan sensual. Es una maravilla de película y ya está, nada más que decir. Pues muchísimas gracias, Alberto. Sí que yo tampoco tengo nada más que decir, es que es una puta obra maestra de primer nivel. Y ya, de hecho, el parámetro por el que medimos ya las obras maestras y tal ya ha quedado definido. Y por lo que llamamos obras maestras muchas veces también. Es decir, en esta ocasión discutimos el estilo característico y particular de Raúl Walsh. Sin embargo, estas observaciones las hemos hecho a sus distintas maneras y sus distintos niveles en cada uno de los cineastas de culto. O sea que luego se nos reprocha fatalismo por un lado, pero por otro, muchos ejercitan también este análisis histórico moderno, el que tú has dicho. El querer hacer una enmienda a la totalidad de la historia del cine sin conocerla, descartándola por antigua, vamos, una locura, pero que una locura que esté implantada y que cada vez va a estar más implantada. Entonces, al final, pues es eso, es decir, ya nos queda hacer el comentario así de puta madre, seguiremos sacando Perseguidos, si a alguien no le queda claro, sacamos una segunda parte o lo que sea, pero más o menos que el film queda definido y sin irnos demasiado y además un excurso perfecto. O sea que ya, si quieres, nos despedimos. Si tienes algo más que decir y si no, nos despedimos, Alberto. ¿Estás? Pues muchas gracias por este debate y aquí estamos los dos. Vamos, hemos hecho un debate fenómeno. Como Sí, siempre. sí, sí. Aquí estaremos al pie del cañón. Pues muchísimas gracias, Alberto. Una ayuda inestimable contar contigo siempre. Una charla deliciosa, buenísima. Hemos estado hablando de todo y todo rescatable y lo cortaremos en cortos, algún fragmento de esta charla que a mí sí que me ha gustado y sobre todo de la del final, cuando hemos hablado de Film Affinity y todo el subjetivismo y todo, que ha sido particularmente brillante. Y por lo demás, muchísimas gracias por estar otra semana comentando una obra maestra buenísima. Muchísimas gracias por todo, Alberto. Y, Gracias. y, y en cuanto a los que nos veis, pues muchísimas gracias por vernos un día más. Este vídeo estará subido, calculo que el martes. Y mañana estaremos
con vídeo corto, o sea que mañana subiremos vídeo. Bueno, esto lo estaréis viendo el martes. Los de YouTube, tenéis nuestras redes, @Última Filmoteca Twitter, la Última Filmoteca YouTube, la Última Filmoteca todo seguido en Twitch y en Instagram igual. Y la Última Filmoteca.webnode.es, que es la página web de nuestra productora y donde podéis ir a ver toda nuestra información, consultar, nos podéis seguir aquí en Twitch, suscribiros, etcétera, que nos ayude mucho. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido hablando un poco de Perseguido y, bueno, de Raúl Walsh, de año 1947. Y nos veremos el próximo día, no sé cuándo nos veremos. Si no hay directos ni imprevistos de por medio, el jueves estaremos con Pelotazo de los 90. Y el domingo que viene con directo principal de la semana, que también lo tendremos que hablar. A lo mejor consultamos por YouTube, que es una herramienta que nos ayuda, lo de la comunidad, etcétera. O sea que lo iremos viendo. Muchísimas gracias a todos por venir y por vernos. Esto ha sido la Última Filmoteca, el último reducto del cine y nos vemos pronto. Hasta luego.